Emperador Dragón, temporada 3, capítulo 10, la caída del emperador. Kaminari sabía que no era la persona más inteligente de su clase, pero también sabía que su clase y Unobe iban a ser héroes, y por eso estaba aquí. Pero definitivamente estaba teniendo dudas. En el momento en que apareció el villano enmascarado y vestido fue el instante en que se dio cuenta exactamente de lo inexpertos que eran. Se dio cuenta de lo estúpidos que habían sido al pensar alguna vez que podrían hacer una diferencia. Los villanos que habían encontrado en la Us eran una cosa, este hombre era otra cosa. Estaban alineados, con la espalda pegada a los escombros y sabía que los demás tenían problemas para respirar. Todos lo eran. El hombre era así de aterrador. De repente, las lecciones que Aizawa les había dado sobre la presencia tenían sentido. Kaminari nunca quiso volver a sentir a nadie como este hombre. Fue un poco mejor cuando llegó Olmig, pero también fue peor. No estaban mirando pero escuchando los choques. Y escucharon la charla. Lo peor fue cuando Bakugou se quedó en silencio, pero Shoji evitó que salieran a la carga. Sus brazos los detuvieron y un susurro les dijo que Bakugou estaba bien, solo inconsciente. Eso fue un alivio. Pero ¿y cómo lo sacaron de allí? ¿Con Todoroki? Kaminari no era el mejor con los aviones y la gran presión que podía sentir de los villanos no ayudaba a sus habilidades. Esperaba que alguno de los otros pudiera pensar en algo. Lo que tenían a su favor era que el villano estaba concentrado en alejar a los otros villanos. Eso podría darles una oportunidad. Y no había oído nada de Shouto. Eso fue reconfortante. Shoji había confirmado que Todoroki estaba allí y consciente, pero desde dónde estaba, eso era todo lo que Kaminari sabía. Tenemos que hacer algo, susurró Yaoyorozu. Parecía asustada pero al menos era coherente. No podemos interponernos en el camino de Olmig, dijo Iida sin aliento. No podemos pelear, les grabó Shoji. Si bien técnicamente, su autorización de combate no había sido revocada, sabían cómo sería la situación. Incluso él sabía que se vería mal para OA si luchaban aquí. El problema es Bakugou, susurró Kirishima. Shoji asintió. Puedo moverlo, respiró Onenuki en la declaración. Kaminari casi había olvidado que el adolescente de clase 1B estaba con ellos y cuando se obligó a mirar, pudo ver la forma en que Yaoyorozu lo asentía. Si bien no sabía mucho sobre Yaoyorozu, sabía que ella era la razón por la que estaban aquí y su confianza en Onenuki era reconfortante. ¿Qué hay de Shouto?, preguntó Kaminari. Onenuki se encogió de hombros. Puedo conseguirlos a los dos. ¿Cómo?, exigió Kaminari felizmente. Si pudieran atrapar a Bakugou y Todoroki entonces, no habrían venido hasta aquí por nada, y podrían correr. Con Olmig aquí, eso sería lo mejor que podrían hacer. Todavía no eran héroes. Puedo suavizar las cosas con mi peculiaridad. Puedo hacer una ola para traer a Bakugou aquí, pero, el estudiante de clase 1B hizo una pausa. ¿Qué es?, preguntó Iida. Sonaba sorprendentemente tranquilo. Si hay un villano allí, también lo traerán a la ola, respondió Yaoyorozu por su compañero de clase. Kaminari sintió que su estómago se desplomaba. Resistir el impulso de mirar. Con los villanos por ahí, no fue tan difícil. Tenía curiosidad, pero no iba a arriesgar su posición porque lo único que sabía era que estaban incómodamente cerca de los villanos y. Fue solo suerte que no los atrapara la explosión del villano. Podemos hacerlo, dijo Iida con firmeza. Kaminari pudo ver que estaba frunciendo el ceño mientras esperaba. ¿Cómo?, demandó Kirishima pero, como lo había hecho Denki, tuvo cuidado de mantener su voz suave. Kaminari y tal vez Yaoyorozu, destaca Iida. Kaminari sabía que no era tan inteligente como sus compañeros de clase, pero por lo general podía encontrar algo de lo que querían cuando se sugería un plan. Esta vez no tenía idea de lo que estaba hablando Iida. Afortunadamente, el resto del grupo pareció compartir su confusión. Kaminari, puedes disparar electricidad, ¿verdad?, preguntó Iida. Él asintió, todavía sin entender. No puedo hacerlo lo suficientemente fuerte como para noquear a esos villanos. Solo podría hacerlo con uno, corrigió. Iida lo sabía. No me refiero a ráfagas fuertes, solo pequeñas. Las necesarias para hacer ruido, explicó Iida. Si puedes dispararles por el campo, eso distraerá a los villanos, especialmente si Yaoyorozu puede hacer algo similar, como una onda. No queremos golpear a los villanos, dijo Iida con fuerza. Solo queremos llamar su atención. La explicación parecía suficiente para que Yaoyorozu de 1B la entendiera. Puedo hacer eso, establecida ella. Y luego, si los villanos se alejan de Todoroki y Bakugou, Onenuki puede saludarlos y luego huir. No podemos luchar contra ellos, dijo firmemente Shoji. No lucharemos contra ellos, estuvo de acuerdo Iida.
Solo tenemos que distraerlos lo suficiente para... Hizo una pausa cuando hubo un silbido de sonido que todos en uno reconocieron. Sí. Siseó Kaminari, mientras Kirishima asomaba la cabeza. «Cállate», gritó. Kaminari levantó la cabeza junto con Iida. Todoroki estaba parado detrás de una sólida pared de hielo. Parecía gloriosamente familiar. Kaminari lo reconoció de una serie de ejercicios de clase. Shouto los miraba con curiosidad, como si no pudiera creer lo que veía. ¿Dónde está Bakugou?, gritó Kirishima, mientras le indicaba a Shouto que se acercara a ellos. No estaba siendo tan ruidoso, y con suerte los villanos no notarían el ruido. Shouto hizo un gesto hacia un lado, todavía luciendo un poco confundido por su presencia, luego pareció sacudirse y corrió hacia ellos. Kaminari se encontró cuando saltó fácilmente la pared y se deslizó junto a ellos, pero sintió que las cosas les irían bien. Todoroki era una casa de poder. Podrían atrapar un Bakugou con su ayuda. ¿Puedes hacer una barrera alrededor de Bakugou?, Onenuki pidió rápidamente. Esa fue probablemente la mejor manera. Shouto negó con la cabeza. No lo suficientemente fuerte, explicó. Fue decepcionante, pero algo que saber para el futuro. No podemos hacer ese plan, les dijo Shoji. ¿Por qué no?, exigió Iida. Uno de los villanos ha recogido a Bakugou, les dijo Shoji. El estómago de Kaminari cayó. Se sentía enfermo. ¿Hay alguna distancia entre los villanos?, preguntó Yaoyozoro. El que lleva a Bakugou está a unos 2 pasos detrás de los demás, pero se están moviendo hacia la puerta Warp, les dijo Shoji. La expresión de Yaoyorozu reflejaba la de ellos, pero Kaminari demostró cómo la expresión de la chica 1B cambiaba a algo determinado. Sus ojos se volvieron hacia él. No cueas al villano, instruyó con firmeza, volviéndose hacia su compañero de clase. Haz lo que puedas para separar a Bakugou y al villano, le dijo a Onenuki y luego se volvió hacia Iida. Corre a agarrarlo, le seguramente. Shoji asintió incluso sin recibir. Llevaré a Kaminari, dijo. Onenuki miró a su compañero de clase. Podemos asegurarnos de que los villanos no pueden seguirnos de inmediato, le dijo antes de volverse hacia Iida. ¿Qué tan preciso eres con la colocación de tus pies? Puedo mantener un camino de 4 pulgadas, dijo Iida. Los ojos de Yaoyorozu se entrecerraron ante la información y se llevaron la mano al estómago y sacaron algo de allí. Úsalos, le dijo Onenuki a Iida, mientras respiraba hondo. Remarcarán el camino, debido. ¿Están todos listos para moverse?, preguntó Iida mientras se deslizaba hacia el lado de la pared escondiéndolos. Esto hubiera sido mucho más fácil si Bakugou estuviera consciente, murmuró Kirishima mientras se apartaba del camino. Hablaremos de eso más tarde, espetó Yaoyorozu, aunque parecía entender de qué estaba hablando Kirishima. Kaminari no lo hizo. Obviamente, habría habido un plan diferente si Bakugou estuviera consciente, pero no tenía idea de qué. ¿Están todos listos para moverse?, preguntó Iida mientras se deslizaba hacia el lado de la pared escondiéndolos. Kaminari asintió incluso mientras se tensaba. Le gustaría pensar que tenía el trabajo fácil, pero tenía miedo de lo que sucedería una vez que perdiera el conocimiento, pero, Aizawa decía a menudo que necesitaba concentrarse en el presente, no en un futuro del que no estaba seguro, y tan resueltamente apartó los pensamientos del futuro de su mente mientras tomaba carga. Se sintió como si estuviera absolutamente lleno. Como si hubiera comido demasiado para 10 comidas seguidas. Listo, dijo con los dientes apretados mientras se empujaba lentamente hacia arriba para mirar a su objetivo. Cuando vio los escombros, casi pierde la carga. Atrás quedaron los edificios que habían estado allí y todo lo que podía ver era un claro campo de escombros. El muro de hielo de Todoroki estaba allí y el Mirt estaba comprometido con el villano trajeado y él podría cubrir la puerta Warp. Los otros villanos estaban tratando de llegar allí. Iida dijo antes de que pudiera ser similar más. Vio al villano con Bakugou y tan cuidadosamente como pudo apuntó hacia ellos. Kaminari gritó mientras liberaba la carga. Vio que su rayo atravesaba el aire y golpeaba al villano en el hombro. Gracias, no era el hombro sobre el que Bakugou había estado colgado. El villano cayó, pero él también. Ted, All for One pasó rápidamente de la molestia por All Might a la verdadera ira. No es que necesite una razón para sentir rabia contra el bufón número 1, es solo que esto estaba agregando nuevas profundidades y facetas a su rabia. No le había mencionado a Besgianist cuando dijo que los héroes tenían unos años más de paz. Claro, Tomura haría algunas cosas, pero no sería nada de lo que no podrían recuperarse. Simplemente estaría marcando el tiempo hasta que se hiciera cargo del cuerpo del niño e Izuku tomara una decisión. Usaría ese tiempo para determinar la base de un nuevo plan, uno que podría desarrollarse con su hijo antes de comenzar a mudarse nuevamente.
Sin embargo, perderían ese tiempo. Y ahora, y si bien Olmig probablemente no pudo escuchar el helicóptero, sí pudo. Esta lucha sería televisada y eso obligaría a Izuku a tomar una decisión. Y eso era imperdonable. No esperaba ganar, pero y no quería forzar la decisión de Izuku. Lo haría falso. Y Tomura no se iba. Por un lado era conmovedor que el chico quisiera ayudar, pero por otro era frustrante. La copia de su personalidad dentro de su peculiaridad se apoderaría de Tomura sin importar dónde estaría, pero si estaba muerto, entonces, sería llevado al Tártaro si fuera derrotado. Tomura aún no había realizado actos que la sociedad lo condenaría allí y lo más probable es que lo ejecutaran si lo capturaban. Ese fue un resultado que absolutamente no podría suceder. Tomura se enfurecería contra la sentencia, pero no sería capaz de evitarla con sus habilidades actuales. Y los ratoncitos estaban planeando algo. Después de tanto tiempo, había cosas en las que ni siquiera necesitaba pensar. Los ratoncitos, los que se habían estado escondiendo cuando los héroes atacaron, estaban planeando algo. Ahora que el chico Todoroki se había retirado, sabía que intentarían algo para atrapar al otro chico. Fue una pena, de verdad. Si hubiera tenido algo de tiempo con el chico Todoroki, estaba seguro de que podría convencerlo de que se volviera. El otro, el que le interesaba a Tomura, era uno de esos imbéciles arrogantes y seguros de sí mismos. El tipo que se convirtió en héroe porque carecía de imaginación para ver cualquier otro camino y de alguna manera pensó que era honorable o bueno simplemente ser el más fuerte. Podría convertirse en un villano, pero no lo elegiría. Todoroki podía estar convencido de que estaba haciendo lo correcto. Muchísima pena. Tomura, trabaja con Izuku cuando venga a ti, pero sé amable, le aconsejó a Tomura. Había mucho más que necesitaba ser dicho allí. No te enseñores de Izuku, o se resentiría contigo. No revelar All for One, pero él mismo podría descubrirlo, por lo que deberá explicarlo. Escucha sus aviones porque entiende a la gente mejor que tú. Quedaría sin decir. Ahora ve. Dijo de nuevo antes de que una patada lateral lo sorprendiera. No fue solo una patada. Fue acompañado por una ráfaga de aire. Había llegado otra molestia. Amigo cercano de Shimura. ¿Cuál era su nombre? Gran Torino. Un nombre de héroe sin imaginación para un hombre sin imaginación. All for One se preguntó si aparecería Sir Niuteye y en la breve pausa en el combate revisado a los ratones y héroes caídos. Los ratones estaban a punto de moverse, algo que All Might parecía ignorar, y los otros héroes todavía estaban inconscientes. Llegas tarde, le dijo All Might al anciano. Eres demasiado rápido para seguirte el ritmo, espetó Torino cáusticamente. ¿Todavía no lo has vencido? All for One lo fulminó con la mirada mientras se levantaba. Al menos la llegada de Torino había hecho que las camaradas de Tomura se movieran nuevamente, así que eso fue algo y luego los ratones se movieron. Se oyó el crepitar de la electricidad cuando uno de ellos disparó algo. All for One no estaba seguro de qué era, pero vio caer a uno de las camaradas de Tomura. Era el que llevaba un Bakugou. Simultáneamente, el suelo se ablandó y el grupo de Tomura se hundió entre los escombros mientras uno de los ratones se precipitaba hacia adelante. Ese estudiante en particular tenía que tener una peculiaridad de velocidad. All for One movió un dedo hacia él, pero All Might interfirió, bloqueando la explosión. El rebote al menos evitó que Torino interfiriera, pero pudo que el ratoncito agarrara de Bakugou. Parecía estar corriendo por algún tipo de camino ya que su equilibrio no flaqueaba. Ahora, sin contener nada, puedo derrotarte. All Might anunció, mientras Torino se dirigía hacia Tomura, quien aún no se retiró. Desde su postura, iba a intentar desintegrar a Torino, y aunque era un buen pensamiento, el anciano era más rápido de lo que parecía. All for One gruñó y se movió. Todavía era lo suficientemente rápido para eso. Agarró la capa de Torino, apartando al hombre de Tomura, incluso mientras extendía su otra mano. Sus dedos se apagaron en zarcillos para la activación forzada de peculiaridades. Esta vez no los iba a usar para eso. En cambio, los apuñaló en la camarada de Tomura que había sido derribado, usándolos para levantar el cuerpo y arrastrarlo hacia el portal de Kurohiri. En el camino, los otros camaradas de Tomura fueron reunidos y con un empujón los empujó otra vez. El propio Tomura estaba en otro camino, pero fácilmente podía ser empujado a través del portal. De hecho, tenía la herramienta en la otra mano. Los zarcillos retrocedieron, lo que le permitió enviar otro cañón de aire hacia All Might mientras balanceaba la capa de Torino con fuerza. La tela era fuerte y afortunadamente no se rasgó. Le arrojara al anciano al niño. No. Sensei. Con ese cuerpo. Tomura gritó, pero los dos atravesaron el portal de Kurohiri. Continúa luchando, instruyó All for One. Era tanto para el niño como para la impresión de él dentro del niño.
Tomaría tiempo, pero Tomura acudiría a él cuando su impresión estuviera lista. Y entonces no importaría lo que había pasado aquí. All Might gritó y trató de agarrar a su maestro, pero para entonces ya era demasiado tarde. All for One cerró el portal mientras se preparaba para el asalto de All Might. Podía escuchar a los ratoncitos corriendo, se estaban alejando más y mientras podía ir tras ellos, con el imbécil número 1 aquí, no podía permitírselo. Tampoco había necesidad. El mocoso arrogante seguiría siendo arrogante, pero tal vez esta experiencia le proporcionaría algo de humildad. Y el chico Todoroki podría ir en cualquier dirección. Sería interesante de ver. Sin embargo, por ahora, All for One se volvió hacia All Might. No podía estar seguro, pero el héroe número 1 parecía enojado. Bien. Ya era hora de que el hombre entendiera la rabia. Saltó hacia él. No deseo hacer esto, gruñó All for One a su enemigo. Hizo caso omiso de la mirada incrédula que recibió. No vine aquí para pelear contigo. Pero, como te desprecio, pelearé. En el pasado, tu puño derribó a mis camaradas, uno por uno. Y, sin embargo, fuiste celebrado como el símbolo de la paz. De pie encima de la sociedad, en los cuerpos de los sacrificados para llegar allí, la vista debe ser agradable desde allí, ¿eh? All for One golpeó a All Might con un cañón de aire. Hizo retroceder al héroe, pero no lo suficiente. Él suspiró. Y ahora, vas a obligar a mi hijo a tomar una decisión antes de que esté listo y por eso, te desprecio aún más. Reunió en su fuerza. All for One no pensó que All Might había pasado a One for All, por lo que debería considerar eso con sus movimientos, pero aquí y ahora, podía liberar su odio. Parecía que el idiota número 1 compartió sus pensamientos porque podía ver que estaba dando un puñetazo. Aplastamiento de Detroit. El tiempo para pensar había terminado. Era hora de luchar. Por Izuku y Tomura, lo haría. Nezu era, como mucha gente sabia, muy inteligente. Su peculiaridad, High Spec, le dio una mayor inteligencia. Contrariamente a la creencia popular, había humanos que tenían una inteligencia similar a la de él, pero eran pocos y distantes entre sí, y por lo general su inteligencia estaba solo en su área de especialidad. Pensaba en términos mucho más amplios que ellos. Es por eso que, al ver a All Might luchar contra el villano All for One, estaba pensando en estrategias para contrarrestar los problemas que surgirían. Porque había problemas que vendrían de esto. All Might ganaría, pero la naturaleza pública de la batalla iba a causar algunos problemas. Como villano, All for One era muy capaz. Incluso su caída inspiraría a otros. Pero eso era un problema para los héroes activos, que eran la mayoría de sus personales, pero no sería una consecuencia inmediata. Podía pensar más en ello antes de que se manifestaran las consecuencias. El tema más inmediato sería la comisión y su reacción ante los primeros años de ir a rescatar a sus compañeros. No era tanto el hecho de que se hubieran ido lo que causaría problemas. Era el hecho de que se habían comprometido. Si hubieran encontrado una manera de recuperar a Bakugou sin atacar a los villanos, tendrían más opciones. Tal como estaban las cosas, iba a tener que responder preguntas sobre lo que se sabía sobre su misión de rescate. Por lo que pudo deducir, parecía que la mayoría de las clases 1A y 1B lo sabían. Era testimonio de su unidad que alguien no hubiera informado a los héroes. A pesar de que parecía ser pura casualidad, en lugar de una intención en su nombre, a Nezu le gustó eso. La comisión no lo haría. Lo que significaba que UA probablemente podría capear las consecuencias, pero, ya estaban soportando las consecuencias del secuestro y no escaparían a la culpa, al menos en parte, de que la pelea ocurriera tan públicamente. También habrá más preguntas sobre el secuestro. Esta vez, no de los medios, sino de la comisión. Querrían saber todo ya que parecía que la mayoría de los villanos se habían escapado. La comisión hablaría sobre la captura de All for One. Tendrían que hacerlo ya que estaba luchando contra All Might, pero en privado querrían más respuestas. Lo que significaba que averiguarían sobre Uraraka y su posible conexión con los villanos. Estaba seguro de que la joven no tenía idea de su conexión. A la comisión no le importaría. Nezu asintió para sí mismo. Por mucho que no le gustara, lidiaba con la realidad y en casi todos los escenarios que podía imaginar, y podía imaginar muchos, ella no iba a seguir siendo estudiante de la UA. La comisión se enteraría del vínculo, especialmente porque un villano había sido capturado en el bar. Aparentemente, uno de los villanos se acostó temprano y ese villano fue el que había visto el favoritismo mostrado hacia Uraraka. El mejor de los casos era que la comisión lo mantendría en secreto y usaría a Uraraka para rastrear a los villanos, pero, no los vio siguiendo esa opción. Querrían que los vieran eliminando a los simpatizantes de los villanos. Miopía bronceada. Entonces, Uraraka iba a ser expulsado.
Y si ella sabía sobre la misión de rescate, él podría usar eso como una razón pública para ello. Fue desafortunado, pero protegería a Wai. En este momento, necesitaban ese escudo. Había una buena posibilidad de que incluso sin que los estudiantes atacaran a los villanos, Uraraka hubiera sido descubierto, pero ahora era casi una certeza. Hablaría con algunas de las otras escuelas para ver si la aceptarían el próximo año, pero eso sería más tarde y seguramente no podría decírselo. Lo que dejaba el tema de los villanos que se habían escapado. All for One obviamente había invertido mucho en ellos. No había salido sin eso, pero eran un tema que técnicamente no era responsabilidad de UA. Eran responsabilidad de todos los héroes, pero dado que habían mostrado una inclinación por atacar las instalaciones de UA, se habían convertido en uno de sus problemas. El líder, Tomura Shigaraki, era decididamente infantil. Nezu había visto las imágenes de la USG y el niño era infantil. Su nombre tampoco existía. No figuraba Tomura Shigaraki en los registros de Japón o de los países vecinos. Lo que significaba que era un nombre falso. Eso no fue sorprendente. Ligeramente molesto pero interesante que el hombre niño tuviera tanta previsión. Probablemente fue la obra de All for One. Sin embargo, el problema con los niños era que podían ser erráticos. Y Tomura definitivamente era un niño. Luego estaba el hecho de que All for One estaba destinado a tener un hijo. Izuku Midoriya. No se había visto al niño durante más de una década y, aunque no estaba garantizado que siguiera los pasos de su padre, era preocupante que no tuvieran idea de dónde estaba. El niño tendrá 16 años en este momento, por lo que aún no es un adulto, pero ninguno de los villanos informados en la redada podría ser Izuku. Nezu no sabía casi nada sobre él y las incógnitas eran, incluso más que niños, eran por definición impredecibles. Tal vez pediría los archivos del caso de Sir Niuteye. Entonces tendría más posibilidades de saber qué podría hacer Izuku. Incluso podría ser capaz de encontrar al niño. No había forma de que el niño no tuviera peculiaridades, no si su padre lo había tenido tanto tiempo y frunció el ceño. Si Izuku tenía una peculiaridad como la de su padre, alguien tiene que explicar las trampas del mundo, especialmente si no era un villano. La comisión. La rata suspiró y alcanzó su té. Todavía estaba caliente. Una de las mejores cosas que había conseguido que los estudiantes de apoyo le hicieran era una taza que contenía el té caliente, sin hervirlo. El sabor también se conservó de esa manera. Había problemas que iban a surgir de esta batalla y él y Ua tendrían que lidiar con ellos a medida que surgieran. Odiaba tal imprevisibilidad. Izuku parpadeó mientras intentaba descubrir qué lo había despertado. No tomó mucho tiempo hacer ejercicio. Su teléfono vibró. Estaba configurado para ser silencioso, pero las vibraciones de los mensajes aún estaban encendidas. Pero para que lo despierte, tenga que haber muchos mensajes. Extendió la mano mientras rodaba sobre su estómago y ponía el teléfono frente a su cara. Se desbloqueó y parpadeó en la pantalla. La luz picaba levemente pero podía ver las notificaciones de múltiples mensajes. De varias personas. Abrió la pantalla de bloqueo y entrecerró los ojos para ver las notificaciones de mensajes. Itoshi le había enviado 12. Su amigo, aunque sufría de insomnio, sabía que no debía enviarle un mensaje después de las 9 p.m. en las noches de escuela, por lo que esto tenía que ser importante. 2 eran de Ochako y había 3 mensajes de Mei. Sin embargo, no había nada de Himiko. Cuando la pantalla finalmente se enfocó, hizo clic en su aplicación de mensajes y fue a los mensajes de Itoshi. Los últimos fueron simplemente despertar. Se desplazó hacia arriba, parpadeando 1 o 2 veces más a la luz de la pantalla. Realmente debería activar la configuración ambiental. Izuku, sé que no te gusta All Might, pero están televisando una pelea. Ese fue el primer mensaje. Sintió que se le encogía el estómago ante la idea. Todas las peleas de Might no seguían ser televisadas. Sus rescates donde, ya que tendían a tomar más tiempo, pero el héroe número 1 no tuvo muchas peleas televisadas porque terminaron demasiado rápido. Siguió leyendo, ignorando por el momento los detalles del canal y el enlace a la transmisión en vivo. ¿Es ese tu padre? Casi podía sentir el shock de Itoshi, pero lo hizo sentir enfermo. Su amigo no preguntaría a menos que pensara seriamente que era papá. Pero papá no pelearía contra All Might. No otra vez de todos modos. La única razón por la que podría estarlo era Tomura. La UA querría que sus estudiantes regresaran y. No debe hacer suposiciones. Gigantomachia estaría allí. Mantendría a papá a salvo. Izuku respiró hondo y sacudió la cabeza cuando Itoshi le envió otro mensaje de texto diciendo que se despertara. Estoy despierto, le envió a su amigo. Déjame mirar, agregó para anticiparse a otras preguntas. Hizo clic en la transmisión en vivo.
Le tomó un momento cargar y luego unos momentos para que él viera realmente en qué estaba enfocada la cámara. Había escombros por todas partes y Olmigt estaba parado en el centro de eso. Por un instante pensó que era típico. Los héroes causaron tanto daño. Y luego la cámara se movió. Por un momento, Izuku no supo lo que estaba mirando. Luego lo resolvió. Papá. La palabra fue susurrada. Realmente era su padre. Reconoció el traje, la complexión y sobre todo la máscara. 1.000.000 de preguntas pasaron por su mente. ¿Qué estaba haciendo su padre luchando contra Olmigt? ¿Dónde estaba Gigantomachia? ¿Cómo sucedió esto? ¿Dónde estaba Tomura? ¿El médico? ¿Alguien? ¿Dónde estaba Kurohiri? Izuku se estremeció, pero no de frío, cuando se levantó para tomar su tableta. Puso la transmisión del vídeo en eso mientras marcaba a Kurohiri. El teléfono sonó. Y sonó. Y sonó. Y sonó. Llegó otro mensaje de Itoshi y mientras sonaba el teléfono, Izuku se dirigió a él. ¿Lo es? Frunció el ceño. Es que... Pero el contexto de los otros mensajes lo dejó claro. ¿Es tu papá? Izuku no estaba seguro de qué decir. Se sentía enfermo. Realmente se sintió como si pudiera vomitar en cualquier momento. ¿Qué podría decirle a eso? Si decía que era su papá entonces y eso era admitir que su papá era un villano. Él sabía eso. Pero Itoshi no lo hizo. ¿Y qué pensaría Itoshi? El teléfono seguía sonando. Ojeó su camino a los mensajes de Mei. Están televisando una batalla de Olmigt. El villano tiene equipo de apoyo. Izuku casi se encogió cuando leyó eso. No era un equipo de apoyo, era su equipo de apoyo, pero Mei probablemente no podría decirlo por la transmisión. La doctora Garaki había añadido blindaje al diseño que había producido. Ese equipo esto es genial. Ese fue el último mensaje de Mei. No estuvo bien. Fue enfermizo. ¿Dónde estaban? Y desvió sus pensamientos antes de comenzar la letanía. Hubo un rugido de la transmisión de vídeo. Casi no quería mirarlo, pero sabía que tenía que hacerlo. Olmigt acababa de... ¿Dónde diablos estaba Gigantomachia? ¿Kurohiri? ¿Por qué estaban dejando que esto sucediera? Si su papá los enviaría lejos. El teléfono seguía sonando. Papá no habría enviado a esos dos lejos. Sin embargo, habría enviado a Tomura lejos. Izuku volvió a la pantalla del teléfono y canceló la llamada antes de marcar a Tomura. Dejó que esa llamada sonara varias veces antes de volver a sus mensajes. Esta vez fue al mensaje de Ochako. Puedo decírtelo ahora. 2 de los estudiantes del campamento fueron secuestrados y nos mantuvieron en el campus de la UA hasta la misión de rescate. Olmigt está en el ahora Y. Izuku, han pasado años pero ¿y ese es tu papá? Dios, ¿cómo iba a explicar esto? Hubo otro grito de la transmisión de vídeo. Izuku lo miró. Esta vez parecía como si papá le hubiera devuelto el golpe. Eso era bueno. Pero, ¿por qué Tomura no contestaba su teléfono? Se le ocurrió otra posibilidad. ¿Qué pasaría si papá estuviera peleando porque Kurohiri, Tomura, Gigantomachia ya habían sido eliminados por los héroes? No. Eso no era posible. No todos a la vez. Él estaba seguro de eso. Lo que significó que algo más tenía que haber sucedido. Detrás de la sensación de malestar estaba el conocimiento de que la mayoría de las personas que miraban esto, y habrían muchas, pensarían que no había nada malo. Pensarían que Olmigt golpearía a alguien era completamente normal, era aceptable. Todo porque el enemigo de Olmigt fue declarado villano. Eso es todo lo que vieron. No vi que su papá ya estaba lesionado. No vi que su papá no podía pensar eso. El teléfono seguía sonando a Tomura y el idiota no respondía. ¿Se le había roto el teléfono? ¿O podrían tenerlo los héroes? No. Si ese fuera el caso, los héroes responderían y luego rastrearían su llamada. Izuku volvió a mirar la transmisión, tratando de ver si habían dicho dónde estaba, excepto que él ya lo sabía. Tenía que ser el bar o el almacén. ¿Qué podría significar que el doctor estaba allí? Colgó la inútil llamada de Tomura y marcó a Garaki. Llamaría a Yakuni pero ya sabía que su amigo estaba en alguna misión. El teléfono sonó. Y sonó. Izuku se obligó a respirar hondo. Y luego otro. Aspiró aire durante un anillo y luego lo sostuvo durante el siguiente antes de apagarlo. No mejoró la espera, pero le permitió pensar en la situación con un poco más de cabeza. Justo en este momento, todo lo que sabía era que su papá estaba luchando contra Olmigt. Eso es todo. No sabía por qué, aunque podía hacer algunas suposiciones, pero tenía que reconocer que eran suposiciones. No sabía dónde estaban Kurohiri, Gigantomachia o Tomura, pero nuevamente, podía hacer algunas suposiciones. Con todas las suposiciones, necesitaba más información.
Y necesitaría que su papá acabara con All Might y se escapara, pero eso no parecía estar sucediendo. Entonces Izuku cerró los ojos y cortó el audio del vídeo. No necesitaba escuchar al comentarista animar cada vez que All Might lastimaba a su papá. Tenía algunas cosas que necesitaba hacer tan pronto como se pusiera en contacto con alguien. Necesitaba saber por qué no estaban allí. Necesitaba saber qué había pasado. Necesitaba estar allí para ayudar a su papá. Luego más tarde y con sus amigos. Solo Hitoshi había reconocido a su papá. Ochako lo había conocido pero fue hace mucho, mucho tiempo y Mei nunca lo había hecho. Eso fue algo. No quería mentirles, pero también sabía que no podía decirles la verdad. Pero, ¿qué pasaría si su papá perdiera? ¿Y si los héroes lo encontraran? Tenía que considerar eso y le colgó a Garaki ya que el hombre no contestaba. Pero, abrió los ojos el tiempo suficiente para establecer una llamada grupal. Kurohiri, Tomura y Garaki. Si uno de ellos respondía, podría hablar con ellos. Luego los volvieron a cerrar mientras esperaban. Si los héroes iban a encontrarlo, ya podría haber atravesado la puerta. Aunque no eran tan y no sabían dónde estaba, pero sin duda sabían que existía, por lo que podrían estar buscándolo. Entonces, ¿qué podrían hacer si lo atrapaban? Legalmente, nada. Tenía 16 años, no era legalmente mayor de edad. Aunque estaría asociado con un villano y eso no sería bueno. Y. Eso era legalmente. Sabía muy bien que el sistema no necesitaba legalidad. Así que tengo que estar atento a los héroes o. Podía repudiar a su padre. Vive de forma independiente. Podía decir que había dejado a su papá. No. Sabía absolutamente que no iba a hacer eso. Pero se ocuparía de ese problema si se materializaba. Por ahora tenía otras cosas de qué preocuparme. Por ejemplo, ¿por qué nadie le respondió y qué decirle a sus amigos? Lo que realmente significó que estaba pensando en qué decirles a sus amigos. Podía especular sobre por qué nadie le respondía. Podía sentirse enfermo por no poder llegar allí para ayudar. Pero solo serían especulaciones. Sería mejor estar tranquilo y esperar respuestas. Si Tomura, Kurohiri, el Dr. o Gigantomachia capturarían, los héroes lo anunciarían. Ahora no, tomaría 1 o 2 días pero definitivamente lo anunciarían. Y si no lo resultó, y luego le podrían responder sobre por qué no estaban allí. Bueno, tal vez no el doctor. Él no era un luchador, pero los demás sí. De acuerdo, por ahora, seguiría llamando y esperaría a saber qué pasaba con ellos, lo que significaba que tenía que decidir qué decirle a sus amigos. Ochako no sabía que era su padre, así que probablemente podría decirle algo. Mei podría enterarse, dependiendo de lo que pasó y de Hitoshi. Hitoshi sabía que era su y que le dijo papá. A pesar de que su teléfono todavía estaba marcando, sonó un nuevo mensaje. A regañadientes, Izuku abrió los ojos. Era de Hitoshi. Izuku, incluso si ese es tu papá, no eres tú. No eres un villano. Leyó el mensaje y se mordió el labio. Sí, pero podría serlo, susurró una respuesta que no pudo enviar. Él puede ser. Hitoshi sabía eso o al menos ahora podía entenderlo. Hitoshi sabía que su papá le había dado una opción. Hitoshi fue quien lo hizo para que no se preocupara hasta que tomara una decisión. Hitoshi sabía que la elección era seguir el negocio familiar o seguir su propio camino. Y con Hitoshi ahora viendo a su papá pelear contra All Might, el tipo de elección que representaba el negocio familiar era claro. Puede que no haya hecho la conexión. Pero lo haría. Eventualmente. Hitoshi era más inteligente de lo que aparentaba. ¿Qué haría entonces? La llamada grupal sonó con un pitido. Izuku pulsó Redial. Tendrían que responder eventualmente. Tal vez debería admitirlo ante Hitoshi, o al menos necesitar las conclusiones correctas. Tal vez entonces podría explicarlo. Izuku sintió que sus músculos se contraían en una cara. No pensó que tendría esa oportunidad, pero podría intentarlo. Miró su teléfono, concentrándose en el último mensaje de Hitoshi antes de tragar saliva. Es papá, escribió. Pero ¿y no es lo que dicen los héroes?, añadió antes de presionar enviar. Su mensaje pasó de enviado a entregado y luego leído muy rápidamente. Entonces surgieron los puntos que indicaban que Hitoshi estaba respondiendo. Nunca lo es, enviado de vuelta. Y no digo solo eso, vino el añadido. Izuku resopló suavemente. Era algo que esperabas que la gente dijera. Lo digo en serio. Miró el mensaje. Hitoshi probablemente lo hizo. No creo que debamos discutirlo por mensaje de texto, le envió a su amigo. El símbolo en su mensaje inmediatamente fue una lectura. Justo, respondió Hitoshi. Y creo que tienes otras cosas que hacer, agregó. Sí. ¿Hablamos mañana? Izuku ofreció. Esperaba tener tiempo para hablar mañana. Solo el tiempo lo diría.
Definitivamente, respondió Hitoshi, pero Izuku se dio cuenta de que tenía curiosidad. Y sabía que, de vez en cuando, su amigo armaría más piezas del rompecabezas. Solo esperaba que para cuando hablaran, Hitoshi seguía siendo su amigo. All for One contrarrestó el golpe de All Might, pero la fuerza rebotó a su alrededor, rociando polvo y dañando más edificios. De nuevo, eres tonto, All Might, le dijo All for One al supuesto héroe. Has reunido a muchos héroes aquí porque tienes muchas cosas que proteger. ¡Qué tonto! Callarse la boca. All Might rugió. Así es exactamente como juegas con la gente, como si resultas juguetes, escoria. El héroe lo agarró del brazo y tiró de él hacia adelante. Se acabó, pero All Might se mantuvo firme. Destrucción. Robo. Explotación. Manipulación. La gente del mundo, solo tratando de vivir día a día. Te ríes de ellos, desprecias sus dificultades. Podía ver la forma en que All Might se acercaba para golpear y gruñir. Si bien podría absorber el daño, su casco no lo haría y era obvio que All Might apuntaría a eso. Era una debilidad evidente. No podía alejarse, no con All Might agarrándolo con tanta fuerza, pero tenía otras opciones. Esas son cosas que no puedo perdonar. All Might prácticamente gritó mientras golpeaba hacia adelante, justo cuando All for One activaba una lanza como huesos. Los sintieron traspasando al héroe y sintieron que la fuerza del golpe se disipó. No desapareció por completo, pero fue suficiente para que él se moviera ligeramente para absorber el golpe. Dejó que la fuerza lo llevara de regreso para mirar a All Might. Así de cerca podía sentir que All Might todavía tenía One for All. ¿De verdad me cree tan superficial, All Might? Todos para uno, preguntó. Tú eliges esta confrontación, le recordó al héroe. ¿O realmente esperabas que no nos defendiéramos? Se recompuso y movió el brazo para poder disparar un cañón de aire al bufón número 1. Negó con la cabeza, cuando All Might no dijo nada. El héroe trató de bajar más su brazo. ¿Alguna vez pensaste lo que esto le hará a mí? Suficiente. All Might rugió. Definitivamente fue suficiente. Disparó el cañón de aire. Por supuesto, no era, estrictamente hablando, solo un cañón de aire. Usó múltiples peculiaridades para reforzarlo. All Might salió disparado por los aires y, a su vista y oído, estaba cerca de uno de los helicópteros. Lástima, habría sido interesante ver qué habría hecho el héroe si hubiera golpeado uno. Tendría que apuntar con más cuidado la próxima vez. Si bien All Might no podía volar, una caída desde esa altura no corría peligro de dañarlo. All for One se puso de pie cuando el héroe descendió. Podría haber disparado de nuevo, pero decidió ver qué haría el héroe. Los otros héroes habían sido volados nuevamente, pero pensaron que los servicios de emergencia llegarían a ellos. Dependería de lo valientes que se sintieran. Y aunque podría haber podido correr, All Might lo perseguiría. All for One sabía que el héroe tenía un límite de tiempo, pero como no había tenido la peculiaridad de su hermano, existía la posibilidad de que pudiera superarlo. Pero, hizo algunas valoraciones rápidas. El hombre tenía que estar acercándose al límite. Ese podría ser un resultado interesante, revelando la debilidad de All Might al mundo, especialmente si no iba a escapar. All for One abrió los brazos y flexionó los dedos. Te elegiré la última vez, All Might. No era entonces, no es ahora. Gruñó el héroe. All for One negó con la cabeza. Ya no tienes esa opción, le dijo al héroe. Tú, personalmente, no tendrás paz, pero si me devuelves la peculiaridad de mi hermano, le daré paz a esta sociedad, por un tiempo. All Might lo fulminó con la mirada. All for One pensó que estaba pensando en repetir su respuesta anterior, en lugar de eso, gruñó y cargó, y la pelea comenzó de nuevo. Ted Chosatsuna había informado sobre muchos incidentes en su vida. Algunos de los más importantes fueron el debut de All Might, la caída del Capitán Celebrity, la captura de Inoaki por parte de Endeavor, el rescate de All Might de los 108 rehenes de Arumono, y muchos otros eventos. Incluso tomaría un turno como presentadora, pero prefería ser reportera de campo. En todos sus reportajes, siempre había tenido la firme creencia de que los héroes estaban tratando de hacer todo lo posible para proteger a todos y ella había informado de esa manera. Todavía tenía esa creencia ahora. Pero ahora, al ver pelear a All Might, también se dio cuenta de que tenía una segunda creencia firme, una que estaba siendo puesta a prueba. Esa creencia era que All Might siempre ganaría. Viendo pelear a este villano, Ichosa sintió frío. Había algo indiscutiblemente malvado en el villano y fuera lo que fuera, la hacía sentir como si no tuvieran ninguna posibilidad. Excepto que el villano estaba luchando contra todo podría, y eso debería ser suficiente para que ella se sintiera segura de su victoria. Aunque no lo hizo y se dio cuenta de que los demás en el helicóptero con ella sintieron lo mismo.
Eso fue espantoso. All Might no perdió. Y si lo hizo, bueno, no había forma de que Endeavor pudiera enfrentarse a este villano. Pero, sin importar lo que sintiera, era una reportera y tenía que informar. Es como un mal sueño. Anunció, consciente de que este podría ser el evento más grande sobre el que jamás haya informado. En un instante, el distrito de Camino ha sido llevado a un estado medio destruido. Eso fue probablemente un eufemismo. Esta sección de Camino no fue más que destruida, pero esperaba que las otras áreas no fueran atacadas tan gravemente. Actualmente, All Might está luchando contra el villano que se cree que es el líder del grupo. Será mejor que sea el cabecilla. La jerarquía de villanos tendía a ser bastante lineal y basada en la fuerza. Si este tipo no era el líder de la banda, no valía la pena pensar en eso. Increíble. Un solo villano. Destruyendo la calle y ahora está luchando en términos más que iguales con el símbolo de la paz. Su productor probablemente le daría una mierda por esa declaración, pero era cierto, y ella estaba aquí para informar la verdad. A Chosa no le gustó esta verdad, pero All Might tenía que ganar. Esa tenía que ser la nueva verdad. Ted, había algo que no estaba bien con All for One. Había muchas cosas mal con el villano, admitió Yagi para sí mismo, pero hoy, había algo particularmente que no estaba bien. Casi se había vuelto loco cuando envió a Gran a través del portal, pero se contuvo. Gran no le agradecería si su distracción fuera la razón por la que All for One escapó. Además, había muchas posibilidades de que la abuela detuviera a los villanos que habían atravesado el portal. No parecían listos para pelear. All for One podía pelear, pero el villano era de alguna manera diferente. No era su casco, y no era que tuviera peculiaridades completamente diferentes a las de la última vez, era otra cosa. Solo alguien íntimamente se sintió con All for One lo sabría, pero casi parecía que el villano se mostraba reacio a pelear. Eso no lo hacía menos mortal, pero el sentimiento era preocupante. Lanzó otro golpe, solo para que All for One lo bloqueara y luego Yagi se dio cuenta de lo que era. El villano estaba luchando a la defensiva. Mientras probaban la fuerza del otro, internamente Toshinori frunció el ceño. ¿Por qué estaría haciendo eso? Eso no fue algo que hizo el villano. El hombre vivía para aplastar a sus oponentes, tal vez no tan rápido como pudiera, pero sí con decisión y saña. Y con una audiencia, no había ninguna razón en la que All Might pudiera pensar, excepto, ¿podría All for One estar tratando de quedarse sin tiempo? ¿Cómo hizo el villano? No. Por mucho que pensara que lo había mantenido en secreto, All for One lo sabría, de alguna manera. El villano siempre sabía demasiado. Le irritaba admitirlo, pero era probable que All for One supiera más sobre One for All que él. El villano seguramente sabría más sobre los diversos poseedores anteriores. No perderé contra ti, gruñó Yagi. All for One ladeó ligeramente la cabeza y, aunque All Might no podía ver sus rasgos, bajo la máscara, podía imaginar la sonrisa arrogante. Eres tan predecible, ¿sabes? Dijo el villano. Dado el odio expresado anteriormente, fue una declaración inusual. Ya no se trata de nosotros, continuó el villano. No estaba interesado en nada de lo que dijo el villano. El hombre mintió y malinterpretó las cosas con tanta habilidad que All Might se preguntó si, a veces, All for One realmente creía sus mentiras. El grito. Esta era solo otra forma en que el villano usaba el tiempo, sin hacer nada. Nunca ha sido sobre nosotros. Yagi estuvo de acuerdo. Siempre se ha tratado de cómo lastimas a la gente. No tenía idea de cómo All for One no podía ver eso, excepto para decir que el hombre no tenía absolutamente ninguna empatía. All for One sacudió la cabeza y disparó una pequeña ráfaga de presión. No era uno de fuerza completa. Si lo fuera, Yagi sabía que lo habrían devuelto. Esto fue solo para obtener un poco de distancia. El villano que había estado persiguiendo toda su vida, hizo una pose. Tan típico, anunció. Nunca piensas en las personas a las que lastimas, dijo y All Might tuvo la impresión de que el villano en realidad lo estaba mirando. Nunca, gruñó, pero All for One sacudió un dedo hacia él. Mi pequeño dragón estaba muy angustiado después de nuestro último encuentro, le dijo All for One. Por un momento, Toshinori no supo de quién estaba hablando hasta que grabó que el villano tenía un hijo. Izuku Midoriya. La frase y la referencia a Tsu trajeron un recuerdo diferente. El estudiante de administración, Mitei Chui, sentía pena por el dolor que le había causado a Izuku, a Mitei y a todos los demás, pero, no, era culpa de All for One. ¿Y qué hay del dolor que le causaste a su madre? Todo podría preguntar. Era mezquino incluso intentar comparar un dolor con otro, pero, esto es lo que All for One sacó a relucir en él. Había olvidado lo obstinado que eres, dijo All for One. Pero pensé que irías por este camino.
Me tomó un tiempo darme cuenta de cómo podía pagarte por causarle tanto dolor a Izuku, pero luego me di cuenta de que tenía los medios todo el tiempo. No se trata de comparar el dolor. Estoy de acuerdo, dijo All for One. Yagi ocultó la sorpresa en su rostro. Se trata de causarte dolor. Gruñó, pero All for One volvió a levantar el dedo como advertencia contra un ataque. No esperabas que dejara sin respuesta el dolor de mi pequeño, dijo Dragón, así que permíteme devolverte el dolor que le diste a mi hijo. Tomura Shigaraki es el nieto de Nana Shimura. No pudo evitar el jadeo que se le escapó. All for One lo notó. ¡Ay!, suspiró. El villano sonaba casi feliz. Todo este tiempo, he estado pensando cuánto te dolería ese hecho. Creé la oportunidad para que tú y Tomura se conocieran y lo golpeaste para someterlo, ¿no es así? Sin saber nada, todo el tiempo pensando estabas justificado. Que no le haría daño a nadie herir a un supuesto villano. Estás mintiendo, corregir decir Yagi. Ante eso, All for One realmente se rió entre dientes. Es la verdad, dijo. ¿Lo entiendes, no? Este es el tipo de cosas que yo haría, se burló. Y por mi pequeño dragón, haría mucho más. All for One en realidad gruñó cuando dijo eso. Si All Might no lo supiera mejor, diría que el villano realmente se preocupa por su hijo. Estaba preparado para admitir en un nivel que el hombre probablemente lo hizo. Pero no era paternal, el villano solo estaría interesado en cómo su hijo podría promover su causa. Él era así. Tu hijo será otro que sea liberado cuando te hayas ido, gruñó en respuesta. Era una línea mezquina. No era una línea heroica, pero su mente todavía estaba en Tomura Shigaraki. Se sintió un poco enfermo ante la idea. «Qué mal me conoces», murmuró All for One, sacudiendo ligeramente la cabeza, mientras su brazo se distorsionaba. Ni siquiera se molestó en ocultar que estaba preparando un ataque. All Might grabó su pie preparándose para esquivar. Podría sentirse enfermo y las palabras de Nana podrían estar dando vueltas en su mente, pero no había ninguna razón para darle a All for One una oportunidad gratis. ¿Estás seguro de que deberías hacer eso?, preguntó el villano. Cuando el hombre hizo la pregunta, Yagi sintió al civil y su mente se quedó en blanco de inmediato. Fue casi un alivio no escuchar a Nana. Canalla. Gruñó mientras preparaba un golpe, era todo lo que podía hacer contra la fuerza del ataque de All for One. Todavía no había llegado a su límite de tiempo, pero podía sentir el ataque probando la fuerza de su golpe, pero como le había dicho a All for One, no había forma de que perdiera contra él. Pero eso no significó que no iba a luchar. Cuando terminó la explosión de All for One, pudo sentir vapor saliendo de su cuerpo, pero afortunadamente su forma se mantuvo. Podía sentir la tensión. A su alrededor, el suelo había desaparecido, pero detrás de él, el edificio estaba intacto y aún podía oír al civil. Esperaba que no hubiera civiles en las otras áreas, pero la incursión debería haberlos eliminado. No lo suficiente, murmuró All for One. ¿Cuánto tiempo tienes? All Might no dio una respuesta. En cambio, saltó hacia adelante para atacar. Gran le había dicho que no escuchara al villano. Era hora de que comenzara a escuchar al hombre, incluso si él no estaba aquí y. A pesar de que All for One estaba hablando sobre su límite de tiempo, todavía podía sentir que había algo que no estaba bien con él. Era hora de averiguar qué. Ted, All for One suspiró suavemente mientras All Might cargaba. Realmente no había pensado que podría obligar a All Might a adoptar su forma débil, no mientras tuviera One for All. Si bien All Might tenía la peculiaridad de su hermano, probablemente podría superar cualquier límite de tiempo. Pero, solo por tanto tiempo. Repasó mentalmente lo que sabía del límite de tiempo. Se había dado cuenta de ello cuando Izuku tenía unos 12 años. No se había dado cuenta de lo que era entonces, pero las observaciones de All Might indicaron que algo no estaba del todo bien. Se había necesitado otro año más o menos de observación para confirmar que había algo. Se había dado cuenta de que All Might estaba siendo menos activo como héroe. Todavía estaba fuera de casa, pero si asistió a un rescate, entonces fue rápido. Y si el rescate fue de un gran desastre natural, que tomó horas y días para lidiar, el Dingbat número 1 en realidad tomó descansos. Fue esa anomalía la que le había dado el empujón para darse cuenta de cuál era el problema. All for One había visto peculiaridades con límites de tiempo antes. Entonces había hecho que alguien cotejara las apariciones públicas de All Might. La información había trazado un gráfico interesante. Un gráfico decreciente. Cuando Izuku tenía 14 años, no había dudas. All Might tenía un límite de tiempo y en ese momento era de aproximadamente 5 horas al día. Había pensado en sacar al héroe mientras estaba en su forma débil, pero, hasta que All Might pasara a One for All, no podía hacer eso. Solo se había reducido desde entonces.
Para Usk Tomura hizo que la carne de cañón causara disturbios. All Might había estado lidiando con ellos durante unas 3 horas. Las últimas 2 horas de disturbios habían sido tratadas por héroes regulares, y algunas no lo habían sido. Así que, el imbécil número 1 tenía alrededor de 3 horas ahora. All for One reunió sus pensamientos. Reconoció lo que estaba haciendo su mente. Pensar en diferentes términos para All Might lo estaba distrayendo de lo que pensaba que sería el resultado. Mantenía su ira a raya. No iba a estar enojado por el resultado de esta batalla. Con All Might todavía teniendo One for All, probablemente podría durar más. Lo que le enojaba era el hecho de que esto empujaría a Izuku a una decisión prematura. Él no había entregado a su hijo por esto. Volvió a concentrar. Si el cretino número 1 tuviera unas 3 horas de tiempo, entonces, tendría que haber pasado 1 hora en la sesión informativa previa. Incluso si modificar algo de eso en su otra forma, fue al menos 1 hora en la sesión informativa previa. A los héroes involucrados se les habría dicho algo de él. Y luego, probablemente hubo algún tiempo simplemente apareciendo en público para tranquilizar a las ovejas. Eso se hubiera hecho una vez que quedó claro que se estaba produciendo una operación. Entonces, todo arriba y el tonto número 1 tenía que estar acercándose al límite. Una vez más estaban probando la fuerza del otro. Obviamente, All Might creía que simplemente podía dominarlo. Y debido a que All Might no se enfrentó a aquellos que podría luchar contra él, no era tan hábil en el combate a cuerpo real. No solía usar los pies, pero era hábil en la lucha. Sin soltar las manos de All Might, All for One retrocedió. El movimiento hizo perder el equilibrio al imbécil número 1, lo que permitió que All for One girara y le propinara una sólida patada. Dado que se reforzó con algunas de las peculiaridades que había estado usando para eliminar las plagas, el golpe fue efectivo. All Might retrocedió, girando ligeramente. Probablemente fue por el sacacorchos de la locomotora. Siguió la patada con una explosión completa y se complació en observar a All Might cruzando los brazos para defenderse. La fuerza lo hizo retroceder y, aunque a All for One no le hubiera importado que hubiera un civil detrás de él, ya sabía que no lo había. Tenía una conciencia espacial mucho mejor que el idiota número 1. Y eso era probablemente lo que necesitaba. Se formó un plan nebuloso. No iba a ayudar a su hijo. No había forma de que pudiera hacer eso, pero obligaría a Tomura a crecer, y no tan incidentalmente la copia de él dentro del niño. Y si eso sucediera lo suficientemente rápido, entonces, tal vez podría asegurarse de que Izuku aún tuviera una opción. No iba a derrotar a All Might. Pero el hombre pagaría. Ted, un Arigoe Keisasu, coloquialmente conocido como un Ari por sus amigos, estaba ordenando obedientemente las pocas posesiones que habían logrado. Era el tipo de trabajo que alguien con una peculiaridad como la suya obtenía. Su peculiaridad era dejar crecer sus pestañas a voluntad. Eso fue todo. Seguro que podía hacerlas tan largas como quisiera, pero ¿quién necesitaba las pestañas de más de 8 milímetros más o menos? Una vez se las había dejado crecer de tal manera que le caían sobre la cara. Sin embargo, eso fue estúpido ya que seguían metiéndose en todo. Hubiera sido mejor si su peculiaridad fuera dejar crecer sus cejas, entonces podría haberlas tenido largas, como patillas hacia adelante. O vello facial, una barba cada 2 días podría haber sido divertido. Oh. No tenía sentido pensar en eso y al menos tenía una peculiaridad y estaba razonablemente en forma, por lo que tenía este trabajo. No era policía de primera línea, pero estaba con ellos. Era asistente en el grupo forense. Eso significó que no hizo el trabajo de laboratorio, pero ocasionalmente ayudó, pero más a menudo siguió a las fuerzas de primera línea, recopilando pruebas. Un Ari sabía que esta incursión había sido dirigida por el propio All Might. Eso lo hizo sentir orgulloso de trabajar aquí. Estaba en un grupo de villanos que se había vuelto loco últimamente. Estaba recogiendo sus pertenencias personales. Los muchachos de primera línea habían puesto grilletes a uno de los villanos y Frog lo sacaron antes. Ese villano tuvo unos días malos ya que pareció ser el único atrapado. El resto se había escapado gracias a algún tipo de extraña peculiaridad de deformación. Habían dejado una colección de ropa y teléfonos, aunque un Ari pudo decir que no habían dejado todos sus teléfonos. Sin embargo, los que quedaron, fueron útiles. O lo serían si se callaran. Era solo uno de los teléfonos. El problema era que sonaba constantemente. Y no podía tocarlo. Tuvo que dejarlo donde estaba, conectado a la corriente. El número era siempre el mismo. Palo de golf. Había grabado el nombre y la hora de las llamadas y todavía estaba revisando el otro material, pero, un Ari pensó que sería un buen momento para tratar de rastrear esa llamada, y eso podría llevarse a más villanos. Le habían dicho que no.
Rastrearían la llamada, pero solo en el momento y lugar en que el teléfono estaría seguro. Con la cantidad de héroes a su alrededor, no tenía idea de cuándo serían más seguros. Unari, ¿qué estás haciendo? La pregunta vino de Benrina Hikan. Ella fue una de las otras involucradas en la redada, pero en realidad pareció preocupada por los que siguió y mostró interés en su trabajo. Estoy clasificando, le dijo, agradecido de que no hubiera sido Nomuda quien interrumpió. Olvídate de eso, y ven a ver esto, dijo, señalando vagamente hacia la pared del bar. Tenían la televisión encendida y quieta. Se congeló. All Might estaba luchando contra un villano. Y el villano estaba contraatacando. El hombre en realidad estaba haciendo retroceder al héroe número 1. En realidad estaba empujando a All Might hacia abajo. Unari se sintió enfermo y se quedó mirando. No fue el único. Todo el equipo de incursión estaba mirando la televisión y. Sabía, sin que se lo dijeran, que el resultado general de su incursión dependía de esta pelea. Con All Might allí, debería haber terminado. Unari no estaba tan seguro. Ted, All for One reconoció que había un cierto ritmo en la batalla y se dio cuenta de que, a medida que continuaba luchando con el imbécil número 1, los dos estaban bien emparejados. All Might tenía un límite de tiempo y no era tan poderoso como hace 7 años. No tenía límite de tiempo, pero lamentablemente el segundo punto también era cierto. Pero había formas en las que podía compensar, y aunque era arriesgado, tenía que usar una. Si no pudiera hacer que All Might mostrara su patética forma real con sus ataques actuales, tendría que volverse más personal. La realización fue seguida por la acción. Cuando All Might golpeó, en lugar de contrarrestar con una explosión de lo que ahora era una de sus combinaciones de peculiaridades favoritas, All for One bloqueó el movimiento visible. Asustó a All Might y le permitió darle al tonto número 1 un golpe rápido en su lado izquierdo. El resultado fue algo satisfactorio. La cámara probablemente no lo vio, pero él sí. All Might se estremeció. Se las arregló para mantener su posición, pero se apresuró a romper el golpe, esta vez, pero la reacción mostró debilidad. Había estado dejando que el héroe lo atacara, pero esta vez All for One pasó a la ofensiva. ¿Alguna vez piensas en las víctimas que estás creando? Le preguntó al héroe. Usted crea víctimas. Llegó la rápida negación. Las palabras se unieron, All for One. Ellos pusieron en foco los recuerdos que siempre estaban cerca de la superficie de su mente. Izuku llorando. La forma en que no podía ver las pecas de su hijo. La forma en que no podía ver las sutilezas de su expresión. Había tanto que se había perdido. Cuando el héroe volvió a atacarlo, All for One esquivó solo lo suficiente para que el golpe inicial no lo alcanzara, pero agarró el brazo del simplón número 1 y tiró de él hacia adelante. Era un riesgo dejar que el héroe se acercara, pero no tenía elección. Le dio otro golpe al lado izquierdo de All Might. Esta vez el héroe gritó con el jab. Esta vez, All for One no retrocedió. En cambio, golpeó a All Might, nuevamente apuntando a su lado izquierdo. Se las arregló para meter un pequeño cañón de aire en su golpe, lo que hizo que el golpe fuera más fuerte. No es que su fuerza física fuera deficiente, pero el disfraz de héroe de All Might fue diseñado para soportar el abuso físico. El cañón de aire rasgó ligeramente el disfraz y All for One clavó sus dedos, arrancando parte de él mientras All Might se doblaba. A su vista, All Might se apresuró a levantar una mano para cubrirse la boca mientras el héroe retrocedía. Eso no funcionaría. All for One aprovechó su ventaja. Dio un paso adelante y amplió la mano para agarrar la garganta del número 1. Fue bajo ya que el héroe se dobló de dolor y fue atrapado. El sonido de su respiración atrapada en su garganta era realmente melódico. All for One apretó, usando las peculiaridades de fuerza que tenía. Escuchar a All Might jadear por aire fue maravilloso, pero el héroe huyó. All for One se agarró con más fuerza. Clavó sus pulgares, sintiendo las crestas en la tráquea de All Might. El héroe golpeó sus brazos. Los golpes fueron poderosos pero los ignoraron. ¿Sabes lo que me ha quitado? All for One gruñó con los dientes apretados. ¿Qué tomaste de mi pequeño dragón? Gruñó. Tuvo la impresión de que All Might intentó decir algo, pero ya no le importó. Podía sentir la mano de All Might en sus muñecas. El hombre estaba agarrando con fuerza y tratando de desalojar sus manos, pero no iba a moverse con esto. Observó cómo All Might levantaba las manos y las bajaba. El golpe habría destrozado los huesos de otra persona, pero All for One no era tan débil. El golpe por la espalda no se lo esperaba. Era afilado y podía sentirlo perforando a través de él. La sangre le llegó a la boca y la conmoción hizo que liberara a All Might. El idiota número 1 retrocedió. All for One llegó una mano a su pecho y sintió, tela. El mejor geanista. Extendió su visión y vio al héroe.
Había estado demasiado concentrado en All Might y se había olvidado de los demás. Agitó los dedos, usando un cañón de aire afilado para cortar la tela que lo había atravesado. Tragó la sangre que tenía en la boca antes de pasar la tela por la herida. La regeneración se ocupó de la herida mientras tiraba a un lado la tela ensangrentada. Por el sonido de las cosas, All Might estaba ocupado tosiendo y arrastrando aire. All for One lo ignoró por el momento. El héroe no le permitiría acercarse ahora, pero había que ocuparse del intruso. El héroe de tela estaba sostenido por escombros. All for One flexionó los dedos, reuniendo varias peculiaridades antes de dispararlas hacia el héroe. No. All Might lloró, pero fue demasiado lento para detenerlo. La explosión atrapó al héroe entrometido de lleno y, aunque hubiera sido satisfactorio confirmar que la plaga se había solucionado, All Might se había recuperado lo suficiente como para atacar de nuevo. Atrapó el golpe de nuevo permitiendo una prueba de fuerza. Todavía eran algo iguales, pero All Might se sentía caliente, no tenía idea de lo que eso significaba, y justo en ese momento, no le importaba. All for One se desprende de la prueba, convocando sus peculiaridades cuando se enfrentarán nuevamente. Arrancaría el rostro heroico de All Might y le mostraría al mundo la verdad. Ted Toshinori apretó los dientes mientras empujaba a All for One. El hombre era insidioso. Tenía que ser derrotado. Sabía que All for One no era solo un villano normal, sino que ser ahogado le había grabado nuevamente que no podía subestimar a su enemigo. Tsunagu había pagado el precio por no podía pensar en eso. Ahora no. Tenía que derrotar a All for One. Y cuanto más rápido mejor. Era interesante la forma en que lo habían cambiado los últimos 7 años. Antes de su primera pelea con el villano, nunca pensó realmente en usar One for All. Usó su peculiaridad, pero su control fue casi instintivo. Ahora, podría usar muy bien, pero podría sentir más acerca de One for All. Podía sentir la peculiaridad en su cuerpo y podía sentir la tensión en su cuerpo. Podía sentir que estaba resbalando. No uno para todos. La peculiaridad parecía ilimitada, pero su cuerpo estaba fallando. Podía sentir vapor saliendo de él, lo que era una señal segura de que su tiempo había terminado por hoy. Yagi apretó los dientes y se aferró a One for All. No podía darse cuenta del lujo de perder su peculiaridad ahora. Y no podía permitirse el lujo de perder. Inhaló, ignorando la sensación cruda y rasposa allí. Sabía lo que All for One estaba tratando de hacer. Quería que perdiera el control de One for All y le mostrara al mundo su verdadera forma. El villano quiso mostrarle al mundo sus heridas. La tela de su mano estaba rasgada sobre su herida, pero sabía que el vídeo no sería tan malo todavía. Si All for One pudiera arrancar más tela, entonces sería obvio. Toshinori preparó otro golpe. All for One había mencionado a su hijo y, por lo general, Yagi sabía que eso no lo conmovería, pero no podía negar que había lastimado al niño. El niño probablemente amaría a su padre. Él no sabría mejor. No podía saber la verdad de su padre y eso, no. Él tampoco podía pensar en eso. Y no podía pensar en los demás. Cuando el villano dijo dragón, grabó la frase. Se había acordado del estudiante de administración del Festival del Deporte de la UA. Mitei Chui, era, como Izuku, era una víctima. Habría más víctimas creadas a partir de hoy y. Por eso tenía que seguro de derrotar a All for One ahora. No podría haber más víctimas mañana. No ayudaría a aquellos que se encontraban ahora, pero eso era lo único que podía hacer. Excepto, podría ser más difícil de lo que pensaba. Tsunagu podría haber pagado el precio de su desliz, pero Besgeanis le había dado información importante. All for One tenía una peculiaridad de regeneración, muy parecida a la Nomu que había sido enviada para atacar la USG. Y eso significaba que el villano podía copiar peculiaridades. Ese dato de información fue algo que lo hizo sentir enfermo, pero ahora no tenía ningún valor. En lo que tenía que estaba concentrado era en derrotar a All for One. El villano puede tener una peculiaridad de regeneración, pero tenía una debilidad obvia. Sabía el daño que había hecho anteriormente y el casco que llevaba puesto All for One tenía que ser evidencia de que el hombre no estaba completamente curado. La forma en que estaba peleando apoyaba eso también. El villano dependía de las peculiaridades para luchar, pero también era físico. Esta vez parecía más dependiente de sus peculiaridades. Eran poderosos, y diferentes de la última vez y. Había vencido al Nomu yendo más allá de su límite. Iba más allá de su capacidad. Tendría que hacer eso de nuevo. Mentalmente se aferró a One for All, en preparación. Esperaba que la peculiaridad reconociera a su enemigo y lo ayudara. Eso puede parecer un pensamiento tonto, pero podría usar toda la ayuda que pudiera obtener. Ted, el corazón de Chosa Utsuna había estado en su garganta cuando el villano había estado estrangulando a All Might.
Se había sentido personalmente enferma. Sabía que no era la única. Si bien su piloto había sido estrictamente profesional, su cámara había estado temblando mucho al presenciar eso. El metraje era estable, gracias a los estabilizadores incorporados, pero no culpó a Ryuga. La idea de que un villano pudiera realmente agarrar el All Might y luego aferrarse a él lo suficiente como para estrangularlo era absurdo. Excepto que había sucedido. Y habían visto a All Might luchar contra el villano. Todos habían visto cómo el héroe número 1, un hombre que podía levantar edificios enteros sin ayuda de nadie, luchaba por romper el agarre del villano. Fue solo la interferencia de Bes Geanist lo que permitió que All Might rompiera el control del villano y Geanist pagó por su interferencia. Las consecuencias de eso, el alivio que sintieron cuando All Might pudo respirar nuevamente fue aplastado rápidamente. El villano había sido casi causal en la forma en que se había vuelto Y. No tenían idea de si Geanist todavía estaba vivo. Dada la fuerza del Chosa ni siquiera estaba seguro de lo que había hecho el villano y ni siquiera quería adivinar su peculiaridad. Pero dada la fuerza que había usado, era difícil ver a alguien, prohéroe o no, sobreviviendo a eso. Esperaba que estuviera vivo, pero en este momento, tenía que concentrarse en All Might. El símbolo de la paz estaba una vez más luchando activamente contra el villano. Los dos parecían estar intercambiando golpes más rápidos de lo que ella podía seguir. El vídeo en cámara lenta iba a ser una locura. Sin embargo, lo que más vio fue que el villano no retrocedió. Su fuerza física coincidía con la de All Might y luego su peculiaridad. ¿Cuál era su peculiaridad? Ella habría dicho que era fuerza, pero él estaba lanzando una especie de, parecía ser un cañón de presión de aire también, o estaba de alguna manera usando esa presión de aire para parecer más fuerte. Pero entonces el villano había convertido sus dedos en lanzas antes. Ninguna peculiaridad de la presión del aire podría hacer eso. Chosa no tenía idea y estaba agradecida de que resolverlo no fuera su trabajo. ¿Viste eso? Ryuga susurró. Como cámara, no estaba destinada a hablar, pero a veces era necesario. Y, por lo general, los espectadores eran lo suficientemente maduros para saber que había una persona detrás de la cámara y lo aceptaban. ¿What? Chosa preguntó, pero luego ella también lo vio. Su corazón se alivió. Parecía como si All Might estuviera haciendo retroceder al villano. Finalmente. Susurró, sabiendo que sus espectadores escucharían el alivio en su voz. Ojalá ellos también lo sintieran. Los dos hombres seguían golpeándose, pero el villano dio un paso atrás. All Might también lo vio y aprovechó su ventaja. Desde su punto de vista en el helicóptero, pudo ver que All Might parecía estar tomando la delantera. La sensación de alivio se vio atenuada por el hecho de que el héroe número 1 estaba herido y el villano parecía saberlo. Lo habían visto antes cuando el villano había golpeado a All Might y la sangre había brotado de su boca y ahora, ¿eso es vapor? Ella preguntó. Salía vapor o algo así de All Might, pero aún estaba haciendo retroceder al villano. Justo cuando pensaba eso, el villano hizo algo. Chosa no estaba seguro de qué, pero había llevado su mano hacia el lado izquierdo de All Might y había arrancado algo. Era solo su mono, se dio cuenta Chosa, aliviada antes de ver lo que había debajo. ¡Ay Dios mío! No había otras palabras para eso y sabía que su camarógrafo también lo había visto. El mundo lo estaba viendo. Todo el cuerpo de Might estaba cubierto de cicatrices. Había una cicatriz central sobre donde estaría su estómago Y. Era enorme. Habían visto a All Might escupir sangre antes, pero ella había asumido que era simplemente el daño de esta batalla. No había duda de que el villano era fuerte. Pero al ver las cicatrices y esa fue una batalla previa. Una batalla seria. Chosa tragó saliva. Este villano sabía sobre las heridas de All Might. Tenía que hacerlo ya que seguía apuntando al lado izquierdo del héroe, lo que significaba que probablemente era responsable de ellos. Gana todo lo que puedas. Ella gritó en el micrófono. El mundo no podría permitirse nada más. Ted, no vas a ganar, declaró All Might mientras se tambaleaba hacia atrás por el golpe. Debajo de su máscara, All for One sonrió antes de chasquear la lengua. La respuesta apareció al idiota número 1. Cerró el puño y levantó la tela que había arrancado de All Might antes de tirarla. Esto ya no se trata de la victoria, le dijo al héroe. En todo caso, la confusión del idiota número 1 se intensificó. Tomura está a salvo, dijo, disfrutando de la angustia que podía sentir de All Might, y mi pequeño dragón, y formó un puño. Nunca lo entenderás, pero había pensado en darle una opción y me temo que ahora, All for One negó con la cabeza. Él ya lo sabía, a menos que tuviera mucha suerte, su pequeño dragón tomaría una decisión basada en los eventos de hoy. ¿Mi hipocresía? All Might cuestionó. Si no hubieras secuestrado a tu hijo, entonces el niño sería, el héroe no terminó pero All for One sabía lo que quería decir.
Izuku estaría en una escuela secundaria insulsa, haciendo alguna tarea insulsa, al menos en la cabeza del ignorante número 1. La verdad sería mucho más amarga. Mi hijo sería un peón de la HPSC, respondió. Y nunca permitiré eso, añadió All for One antes de enviar otro cañón de aire superpoderoso al héroe. Golpeó a All Might de lleno, pero el héroe no fue devuelto. All for One lo escuchó escupir sangre. Podía escuchar un silbido del héroe y preparar otra explosión. All Might cargó directamente hacia él y aunque ralentizó al héroe, no lo detuvo. Internamente, All for One suspiró. Estaba empezando a cansarse, pero aguantaría lo suficiente para exponer a All Might. Se lo debo a Izuku y Tomura. Se encontró con otra ráfaga de puños y, de cerca, All for One podía sentir el calor que salía del tonto número 1 y eso lo llevó a esforzarse más. El hombre se estaba quedando sin tiempo. Disparó sus dedos hacia el héroe, convirtiéndolos en pequeñas lanzas. Los sentimientos impactaron y perforaron la piel de All Might e intentaron desactivar One for All. All for One podía sentir la peculiaridad de su enemigo. Podía sentir que se estaba esforzando, pero se negaba a desactivarse. Su conexión con All Might se cortó cuando el héroe se golpeó los dedos. La regeneración se encargó del daño incluso mientras sonreía a través del dolor. Podría estar cansado, pero All Might estaba manteniendo su forma por la piel de sus dientes. All for One se reunió y lanzó un asalto. El héroe también se recuperó. Sin duda, se dio cuenta de que tenía que obtener la victoria pronto, pero como había dicho All for One, ya no se consiguió de la victoria, sino demostrarle al mundo la verdad de su llamado pilar. Ignoró el calor que generaba el héroe y los golpes que se deslizaban a través de sus defensas. Caería hoy, pero también marcaría el comienzo de la caída de All Might. All Might había sentido los efectos de muchas peculiaridades en su carrera como héroe. Había algo bastante inquietante en sentir una peculiaridad ejercida por All for One. Se sintió frío, y casi podía sentir el odio que el hombre le tenía a través de la peculiaridad. Su hombro fue perforado por los dedos del villano, y podía sentir al hombre buscando algo pero no sabía qué. Lo hizo sentir viscoso y estaba feliz cuando rompió la conexión. All for One no parecía estar tenso por el daño, pero el bastardo nunca parecía tenso. Aún así, Yagi podía decir que el hombre estaba bajando la velocidad. El poder de sus explosiones era menor. Pero él también estaba teniendo problemas. Podía sentir que One for All retrocedía. Su tiempo estaba más que acabado. Excepto que no podía permitir eso ahora. Después de que All for One fue derrotado, pudo admitir que se le había terminado el tiempo y le dijo eso a su peculiaridad. Ojalá lo supiera. Podía sentir vapor saliendo de su cuerpo, pero lo ignoró mientras seguía golpeando. All for One estaba cayendo. Aunque le costara todo, el hombre tenía que ser derrotado hoy. Podía sentir que los golpes estaban llegando, pero All for One estaba ignorando eso. El hombre tenía la intención de infligir su propio daño. Era como si supiera lo cerca que estaba de estar fuera del tiempo. Él ya sabía que All for One sabía sobre su límite de tiempo, pero no podía saber la cantidad exacta, ¿o sí? Chosa demostró cómo los dos hombres intercambiaban golpes. Había un salvajismo en su combate que le decía que no era una pelea normal de héroe contra villano. Había algo personal aquí tanto para All Might como para el villano. Nadie sufrió tanto daño si pudiera evitarlo, pero la gente recibiría ese daño si pensara que valía la pena. No tenía idea de cuál era su historia, pero sabía que estaba allí. La fuerza de los golpes era increíble. Detrás de los dos hombres, los escombros volaban, pero ninguno retrocedía. Podía decir que All Might estaba jadeando. El villano no parecía angustiado, pero con la máscara que cubría su rostro, era imposible saberlo. Steam salía de All Might. Se le había estado saliendo durante un tiempo y no podía recordar ningún otro momento en que el héroe número 1 hubiera sido visto así. Ella no tenía idea de lo que significaba. No salió nada del villano. El golpe decisivo llegó sin previo aviso. Me tomó un momento darme cuenta de que era el golpe decisivo. El villano golpeó un poco demasiado fuerte, y All Might se aprovechó de eso. El héroe preparó asestarle un golpe al villano que lo hizo retroceder. All Might lo siguió rápidamente, asistiendo a un golpe en la cabeza blindada del villano. La cabeza del hombre giró bruscamente hacia un lado y dio varios pasos más hacia atrás. El héroe número 1 lo siguió, asestando otro golpe. Chosa sabía que los hombres inferiores habrían muerto por la fuerza del golpe. En cambio, el villano arremetió salvajemente, moviendo un brazo de derecha a izquierda. Atrapó a All Might en su enorme cicatriz y tropezó, pero no fue suficiente para disuadirlo. En cambio, hizo una finta rápida, golpeando el estómago del villano.
El hombre se dobló ligeramente, lo que le dio tiempo a Olmig para levantar los brazos por encima de la cabeza, para formar un puño doble, que luego golpeó en la parte posterior de la cabeza del villano. El villano cayó al suelo y Chosa sintió el corazón en la boca mientras miraba. Olmig todavía estaba de pie, pero sus manos aún estaban apretadas. Estaba casi cubierta de vapor. El villano estaba caído y esta vez parecía que iba a permanecer caído. Esperó, conteniendo la respiración, y Chosa sabía que todos los demás que miraban estaban conteniendo la respiración. Entonces Olmig colapsó. Bueno, no colapsó exactamente, pero la sangre brotó de su boca y su forma vaciló antes de desaparecer en otra bocanada de vapor. Cuando se aclaró, Olmig se había ido. En cambio, había un hombre delgado, de manos y rodillas sobre el villano, escupiendo sangre. ¿Quién era ese? Excepto y solo había una persona que podía ser. Todo podría. Su forma estaba demacrada y obviamente estaba enfermo. Todo el disfraz de Mig colgaba de él y en realidad ondeaba en el viento. Su cabello rubio estaba resbaladizo por el sudor y, entre escupidas de sangre, pudieron verlo jadear cada vez que respiraba. Su atención estaba fija en el villano, pero afortunadamente el hombre no se movió. Olmig se balanceó sobre sus talones y podrán ver cuánto le costó antes de que levantara la cabeza y los mirara. Abrió la boca. ¿Vamos a conseguir esto? Chosa exigió de su camarógrafo Diuga. Sí, respondió entre dientes, cambiando la configuración de la cámara. Olmig esbozó una sonrisa. Con su cara demacrada manchada de sangre, era más un rictus, pero justo en ese momento eso no era importante. Esperaron a que hablara. Él se fue. Izuku se sentó en su escritorio sintiéndose enfermo. Cada vez que cerraba los ojos veía a su papá. Estaba acostado debajo de Olmig y el héroe no podía llamarlo posar exactamente, dada su forma demacrada, pero definitivamente estaba celebrando. Pasaría la noche mirando la imagen e intentando que alguien se pusiera en contacto con él. Aproximadamente a las 4 am, se había quedado dormido, solo para despertarse media hora después. Para entonces sabía que no se iba a poner en contacto con Tomura ni con nadie. Al menos no todavía, así que dejó de llamar. También se dio cuenta de que si Tomura no había respondido, era probable que su teléfono hubiera sido capturado y se preguntó si debería destruir su teléfono, pero, mientras podía escribir los números que necesitaría, esperaba que lo contactaran. Seguramente eso no era mucho pedir. No lo sabía y en la luz previa al amanecer, solo había mirado la imagen de Olmig y su padre. Luego, cuando llegó la hora de ir a la escuela, se levantó, se lavó la cara y se fue a la escuela. No sabía qué más hacer. Sabía que quería matar a Olmig, y le daría a Tomura cualquier ayuda que necesitara, pero eso requería que hablaran. Y quería saber qué le pasó a su papá. No habían informado sobre eso. Simplemente no sabía qué hacer, así que fue a la escuela. Sin embargo, en todo caso, la información de Wa sería precisa. Si tuvieran a papá, entonces, lo estarían buscando o la atención se centraría en Tomura. ¿Cómo habían encontrado a papá? Quería saber, pero Izuku también sabía que las respuestas tardarían en llegar. Y había prometido hablar con Itoshi hoy, pero honestamente no sabía qué le diría a su amigo. ¿Qué podría decir? Seguro que su padre le había mostrado al mundo que Olmig estaba debilitado, pero eso no le importaba. Su padre había resultado herido y no tenía idea si todavía estaba vivo. Nadie pensó en informar sobre eso. Y no sabía qué hacer. Había llegado primero a la habitación de su casa y se había derrumbado en su escritorio, con la cabeza entre los brazos. Además de sentirse enfermo y perdido, le estaba dando dolor de cabeza. Quizás necesite beber algo, pero no podría molestarse en moverse. Mitei. Izuku levantó la cabeza. Celia la saludó antes de dejar caer la cabeza de nuevo. «Te ves terrible», dijo e Izuku la escuchó acercarse. «¿Te sientes bien?», ella preguntó. Negó con la cabeza, sin mirar hacia arriba. «¿Tienes que ver con lo de anoche?». Esta vez asintió. «Sé que estuvo mal», le dijo Celia, «pero al menos ganó Olmig», agregó. Eso lo hizo sentir más enfermo y aunque Izuku quería arremeter contra ella, sabía que no serviría de nada. «¿Cómo podemos ir?», resopló. «¿Cómo podemos mostrar eso?», exigió Izuku. ¿Mostrar qué? Quería preguntar cómo la gente podía pensar que Olmig era un héroe cuando usaba tanta violencia, pero ya sabía que la respuesta sería que su padre era un villano y se lo merecía. O si no es eso, entonces su padre era un villano y debería haber rendido. La respuesta siempre echaría la culpa a su padre. «Todo», murmuró Izuku. Mitei regañó Celia. Su tono le dijo que esperaba que él estaba siendo tonto y que ya debería saber las respuestas. Lo hizo, más o menos, pero no estaba de acuerdo con ellos. Ellos estaban equivocados.
No podía ser todo culpa de su papá. No, dijo, todavía apoyando la cabeza en sus brazos. ¿Cómo podemos mostrar? Ambos llegan temprano. Su pregunta fue interrumpida por la de la señora Kanri. Sí, señora, respondió Celia mientras Izuku permanecía en silencio. Señor Chui, ¿se encuentra bien?, preguntó su profesor de Homeroom. No, respondió con sinceridad. Escuchó a la señora Kanri suspirar y por una vez no pareció que estuviera molestando con él. Entiendo, señor Chui, que debe haber sido bastante confrontante ver a All Might así, dijo su maestro. Pero contra un villano así, tuvo que usar toda su energía. Habrá una conferencia de prensa hoy o mañana para explicar, agregó. En su escritorio, Izuku sintió que su mano se cerró en un puño cuando habló sobre el supuesto villano. Se obligó a asentir. Pero la rueda de prensa sería interesante. Sin duda estaban usando el tiempo ahora para inventar alguna historia. ¿Qué pasará con? No podría llamar villano a su padre. Tenía en mente. Sabía el mundo llamaba villano a su padre, pero no podía decirlo en voz alta, no ahora. ¿Ah? Preguntó la señora Kanri. Al hombre contra el que luchó All Might, dijo Izuku. Lo han llevado al Tártaro, le dijo. Como ya tenía la cabeza baja, no pudo hundirse más en el alivio cuando escuchó eso. Claro, papá ahora estaba en la cárcel, pero no se llevó a los muertos al Tártaro. De hecho, suspiró aliviado. Señor Chui, dijo la señora Kanri deliberadamente. Me doy cuenta de que puede estar provocando que hayas visto tal destrucción, pero la batalla de anoche muestra aún más por qué se necesitan héroes. Por suerte, los villanos como esos son raros, pero son muy peligrosos. La señora Kanri suspiró. Estoy seguro de que viste a otra persona con All Might, dijo finalmente. Por el rabillo del ojo, Izuku vio a Celia asentir. El nombre de su héroe era Gran Torino. Fue un ex maestro en la UA y mentor de All Might. Ella suspiró de nuevo. Encontraron lo que quedó de su cuerpo esta mañana. Izuku sabía lo que se suponía que debía sentir aquí. Estaba destinado a estar horrorizado y Tomura querría que se sintiera al menos algo reivindicado, pero todo lo que sintió fue indiferente. All Might eliminó al líder, pero sus subordinados son peligrosos, continuó la señora Kanri. Ante eso, Izuku casi se rió. Sin embargo, Tomura no era un subordinado, para el mundo exterior probablemente lo parecía. En cambio, mejorar a sentir. Era solo, ver esa pelea, tenía que ser, no terminó. Tenía que ser similar a la pelea en la que estaba su supuesto padre. El hecho era que tenía que ser similar a la pelea en Tsu en la que había estado su padre. La señora Kanri y Celia asintieron y afortunadamente no ofrecieron ningún tema vacío. ¿Estará bien hoy, señor Chui?, preguntó su maestro de aula. Izuku se incorporó ligeramente y asintió. Estaría bien, pero, realmente tenía que averiguar qué quería hacer. Y tenía que ponerse en contacto con Tomura o alguien porque necesitaba información. Y tenía que hablar con Itoshi y tal vez con Ochako y Mei, aunque no tenía idea de lo que diría. Izuku suspiró y volvió a bajar la cabeza cuando Celia le dio unas palmaditas en el hombro antes de ir a su escritorio cuando entró otro de su clase. Sin embargo, podía decirlo, iba a ser un día largo. Ted Mirai estaba sentada en silencio en la sala de reuniones segura de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. La habitación no tenía ventanas y estaba insonorizada para garantizar su seguridad. Incluso los componentes electrónicos estaban soportados, pero en ese momento, eso no le importaba. Estaba más concentrado en su emoción porque estaba sintiendo un conjunto mixto de emociones, pero todo estaba atravesado por la conmoción. Su visión había cambiado. Su visión había cambiado. Y eso es todo en lo que pudo fundamentar. Ya lo había visto cambiar. Ya sabía que el dragón verde no iba a estar presente, pero había vuelto a cambiar. La batalla que Toshinori tuvo con All For One no era la que había visto. Anoche, había estado enfermo cuando se dio cuenta de eso, porque sabía que si no era como lo había visto, entonces existía la posibilidad de que Yagi perdiera, pero, no lo había hecho. Y ahora, All For One se estaba procesando en Tartarus y estaban a punto de reunirse con la comisión y la UA para determinar qué se debería hacer a continuación. Había llegado temprano porque necesitaba pensar. All For One estaba efectivamente contenido, pero sus hijos no y tienen que encontrar alguna forma de lidiar con eso, y encontrar al más joven. No permitirse el lujo de dejarlo enconarse en silencio. La puerta de la sala de conferencias se abrió, rompiendo su pensamiento y Mirai sintió que su corazón se aceleraba cuando vio que era All Might. Él estaba vivo. Cansado, pero vivo. Y esa fue una de las mejores cosas que Niuteye había visto jamás. Llevaba ese feo traje amarillo que le quedó por lo menos 10 tallas más grande, pero al menos ahora todos sabían por qué el sentido de la moda de Toshinori y Yagi era tan malo.
Ese pensamiento fue un poco histérico, pero cualquier alegría murió cuando Mirai vio la cara de Yaji. ¿Sabías? Siseó después de mirar alrededor de la habitación para asegurarse de que estaban solos. Mirai ladeó ligeramente la cabeza. ¿Saber qué? Preguntó suavemente. Sabía muchas cosas, pero no tenía idea de qué estaba preguntando All Might. Su amigo jadeó y luego tragó. Forzó pronunciar el nombre antes de que Mirai pudiera ver que su garganta se cerrara por la emoción. Eso fue todo. ¿Había visto la muerte del gran Torino? Mirai respiró hondo. Mi visión no era así, dijo. ¿What? Demandó Toshinori, aunque Mirai pudo decir que él sabía que había revelador era su declaración. Niuteye miró fijamente a sus amigos. Esta fue la pelea donde moriste, le dijo. Ante eso, All Might jadeó levemente y luego se alejó deliberadamente de la puerta para tomar asiento en la mesa. Podría haber estado en su forma civil, pero aún irradiaba la seriedad de All Might. ¿Esta es la batalla donde me viste morir? Pidió confirmación. Mirai asintió. El hecho de que su visión había cambiado era obvio en el vivo Toshinori y Yaji sentado en la mesa de conferencias con él. ¿Viste a Gran en esa visión? Sí, admitió Mirai, levantando una mano. Pero fue derribado, no empujado a través de la puerta Warp, explicó. Vio las manos de Yaji formar puños. Incluso delgados, todavía eran grandes. Morí en esa visión original, y All for One también. Era una sostenida, pero su tono lo convertía en una pregunta. Mirai volvió a ver su visión original, con All Might muriendo en los dientes del dragón. Sabía que tenía que responder esta pregunta con cuidado y bueno, Yaji no se lo tomaría bien. Tal vez, dio la respuesta, asegurándose de que no sonaba inseguro. En esa visión, mueres antes de que pueda confirmar si All for One se ha ido, explicó. Su amigo cerró los ojos y pareció estar dolorido, pero asintió, aceptando las palabras. ¿Esto era diferente entonces? Niuteye asintió, una vez más casi sin creer que lo fuera. Siempre me dijiste que no podías cambiar tus visiones, dijo All Might. Ante eso, Mirai tragó saliva. Miró hacia la mesa. No creo que pueda, dijo. Había pensado en esto desde la noche anterior. No había tenido la oportunidad de pensar en ello en profundidad, pero se le ocurrió una teoría de trabajo. ¿Entonces? Incitó a Yaji. No creo que pueda cambiar mis visiones, repitió Mirai, lo cual era un poco extraño dada la prueba de que su visión había cambiado. Pero creo que otros pueden, concluyó. Eso era lo único que tenía sentido. Sus acciones no tuvieron ningún impacto en la batalla, pero algo había cambiado. En realidad, Mirai jadeó. El tiempo había cambiado. O tal vez no. Con su visión, no sabía cuánto tiempo había pasado entre la reverencia de Toshinori y esta pelea, pero y espera. El hijo de All for One había estado en un Gakuran de secundaria, con notas de último año, por lo que ese evento al menos tenía que ser en el pasado. Izuku estaría en la escuela secundaria ahora, así que, tal vez nada había cambiado. ¿Qué es? Preguntó Yabi. Sacudió la cabeza antes de mirar hacia arriba y se permitió sonreír débilmente. Creo que ha cambiado, anunció. No sabía sobre Gran, enfatizó Mirai, pero hubo otro evento que no sucedió, así que, no dio más detalles. All Might asintió antes de fruncir el ceño. ¿Otro evento? Oh, mierda. Nunca le había contado a su amigo sobre esa visión. Simplemente algo cambió al principio, explicó. Era un poco la verdad y Yaji sabía que no le contaba a la gente todo sobre sus visiones. El héroe número 1 asintió y Mirai supo que estaba pensando en su amigo. Gran era más que una amiga. Él era, Yaji no lo admitiría, pero Gran había sido como un padre para él y le dolería haberlo perdido. Niuteye lo sabía. ¿Sabía cuánto le dolería si Toshinori se hubiera ido ahora? Siento lo de la abuela, dijo suavemente, inclinando ligeramente la cabeza. All Might suspiró pesadamente. Mientras detengamos All for One, estaremos contentos, dijo finalmente. Y no habría caído fácilmente, agregó. Habría dicho más, pero la puerta se abrió de nuevo para revelar al director Nezu. La rata fue seguida rápidamente por el comisario Sozo. El hombre apenas esperó a que la puerta se cerrara, asegurándose de que la habitación estuviera segura antes de comenzar. ¿Qué demonios es esto? Casi gritó. Yaji ladeó ligeramente la cabeza. ¿Qué es? Preguntó suavemente. Mirai notó que Nezu estaba en silencio y se preguntó qué sabía el director. Probablemente todo, concluido. Incluso si no se lo han dicho, la rata antropomórfica era lo suficientemente inteligente como para haberlo descubierto a partir de unas pocas pistas. Niuteye estaba más inclinado a creer que Toshinori le había dicho al menos parte de la verdad. Sozo gruñó, señalando a Yaji. All Might miró al comisionado.
Esta es la forma sin poderes de mi peculiaridad, le dijo al hombre. Mirai vio cómo el comisionado reprimía un escalofrío. Sozo respiró hondo. Era obvio que estaba molesto, asustado y preocupado y se estaba desquitando con ellos, pero necesitaba superar eso. No podrá permitirse que las decisiones que tomó hoy se hicieran con miedo. El comisionado apretó los puños. ¿Por qué se lo mostraste al mundo? Forzó la pregunta, logrando sonar algo razonable. Ante eso, Yaji asintió, reconociendo que la pregunta necesitaba ser respondida. Mucha gente quería respuestas hoy y la comisión fue solo la primera de muchas. El hombre con el que luché se llama All for One, dijo. Él no es un villano que pueda contener, agregó la explicación como si fuera suficiente. Debería serlo, pero Mirai ya sabía que no iba a serlo. Así que me estás diciendo que estabas tan exhausto peleando con él que no pudiste mantener tu forma por unos minutos más, preguntó el comisionado con ironía. Sí, respondió Yaji simplemente y luego se sentó mirando al comisionado. Mirai casi podía sentir la frustración de Sozo. Cada vez que pensaba que su amigo era malo en política, recordaba que Toshinori era el héroe número 1 y podía jugar el juego. Simplemente optó por no hacerlo. ¿Tal vez podría dar más detalles?, preguntó Nezu antes de que Sozo explotara. Yaji asintió con la cabeza al director. Eso fue interesante, reflexionó Mirai mientras se preguntaba exactamente cuánto había trabajado Nezu y cuánto le habían dicho. All for One es, All Might hizo una pausa y negó con la cabeza. Maldad es la palabra más apropiada, pero parece inadecuada, dijo antes de lanzarle una mirada al comisionado. La última vez que luché contra él fue en Chu, y ya sabes cómo resultó. No lo esperábamos anoche, dijo. Y has visto lo que ha costado. Ante eso, Sozo en realidad se vio un poco pálido. Sin duda ya había visto la lista preliminar de muertos, desaparecidos y heridos. Probablemente ya había sido informado del costo estimado de las reparaciones. Y el comisionado estaría al tanto de que los secuaces de All for One se habían escapado. Nezu también vio la reacción y golpeó la mesa con una pata, atrayendo la atención hacia él. Hemos visto el costo, dijo, reforzando la declaración de All Might. Ahora tenemos que decidir qué hacer, agregó la rata. Mirai asintió. Esa era la verdadera pregunta. El director les dio un momento para pensar antes de mirar alrededor. Hay una serie de problemas, dijo Nezu. No son excluyentes, pero no están completamente vinculados intrínsecamente. La solución de una no pesa no obstante sobre las otras soluciones, pero pueden influir en ellas, agregó. Niuteye asintió. Esa fue una evaluación muy justa. Solo hay un problema real, se quejó el comisionado Sozo. Nezu giró su peluda cabeza hacia un lado mientras miraba al comisionado, obviamente preguntándose qué problema pensaba el hombre que era el más grande. El comisionado solo miró hacia atrás antes de señalar a All Might. Su revelación de su personalidad civil. Él afirmó. Yaji parecía un poco disgustado pero se recuperó rápidamente. Ese es un problema, estuvo de acuerdo Nezu suavemente. Mirai conocía al director pero no muy bien, por lo que en su mayoría conocía a la Habana director. Con lo que sabía, se imaginó que Nezu tenía listas que guardaba sobre todos y una de esas listas era inteligentes cuanto pensaban que eran. El comisionado obviamente estaba siendo rebajado. Mucho. ¿Qué otros hay?, exigió el comisario. Niuteye pudo ver que Nezu casi no creía en la pregunta. El director trató con estudiantes que, sin duda, a veces hacían preguntas algo tontas, pero se esperaba que los estudiantes hicieran esas preguntas. Estaban aprendiendo. Se esperaba que el comisionado hubiera pensado en estas cosas. La revelación de un villano que puede y luchó contra All Might, respondió Mirai por Nezu, logrando que su tono dejara en claro que este no era el único problema. Los villanos que escaparon, agregó All Might, pero había un tono incómodo en su voz. Cubrir las pérdidas de anoche, dijo Nezu. Puede que el comisionado no piense que Gran Torino fue una gran pérdida, pero aún así fue mucho toque ir por Besgeanist. Ganorca y Mount Leiley resultaron heridos y necesitarían tiempo libre para recuperarse. Tiger se había salido con la suya con Ragdoll y así había evitado lesiones. Ragdoll todavía estaba inconsciente, pero por lo que dijo Tiger, lo más probable es que no tuviera peculiaridades. Tuvieron que pensar en las pérdidas y cómo minimizarlas en la mente del público. Está bien, hay más problemas, pero al menos algunos son autoinfligidos, agregó Sozu. Toshinori solo le dio una sonrisa torcida. El comisionado y la comisión también estarían en el anzuelo por ellos, al menos en el tribunal de la opinión pública y, a menudo, eso era suficiente, especialmente con un villano como All for One.
Sabemos quiénes fueron los villanos que se escaparon, dijo el director, mientras avanzaba, para que podamos comenzar a monitorear a sus asociados conocidos y sus lugares predilectos, descartó el asunto. Mirai vio la forma en que los labios de Toshinori se tensan ante la declaración. Había algo más que sabía sobre los que se escapaban, y tenía que ser algo que All for One le había dicho pero que no parecía dispuesto a compartir. Al menos no todavía. El comisionado asintió. Deberíamos poder ocuparnos de ellos rápidamente, murmuró antes de suspirar. En cuanto a la existencia de este All for One, hizo una pausa y no parecía feliz. Al menos ha sido capturado, dijo finalmente Sozo. Niuteye estaba un poco interesado en esa reacción. El excomisionado, Shoukan, había estado mucho más interesado en All for One. Había estado interesado en encontrar al hijo de All for One bajo el supuesto de que el niño no carecía de peculiaridad, sino que tenía una copia de la peculiaridad de su padre. Entonces, a Shoukan se le habría ocurrido alguna excusa para que el chico trabajara para la HPSC. Sozo estaba menos interesado en eso. Cierto, estuvo de acuerdo Mirai, pero, suspiró. Él animará a otros. Entonces los bajaremos, gruñó Sozo. La forma en que lo dijo dejó en claro que pensaba que la prisión era demasiado buena para ellos. Por supuesto, pero debemos lidiar con las pérdidas, dijo suavemente Nezu. Sí. Parecía que Sozo ya había sido informado sobre las lesiones de anoche. Los del bar estarán bien, dijo. Allí no hubo heridos importantes. El sitio secundario, el almacén, estaba destinado a ser el sitio más fácil, pero en realidad no lo había sido. Ganorka y Mount Lady se recuperarán. Solo están magullados. Olmig parecía aliviado por eso. ¿Mejor Geanist? Preguntó suavemente. Todavía no están seguros, respondió Sozo con total naturalidad. Los mejores médicos estaban trabajando en él, pero estas cosas tomaron tiempo. Todo lo que podría decir de manera confiable era que aún no estaba muerto. Y todo lo que eso realmente significaba era que All for One no había estado tratando de matar a Besgeanist. Si el villano hubiera sido entonces todo lo que hubiera quedado fuera una mancha. Yaji cerró los ojos y asintió antes de respirar hondo. Él sabía todo eso. El comisionado se quedó en silencio por unos momentos pero luego sus ojos se aguantaron. En realidad, fue sorprendente verlo mostrar los rasgos de un comisionado. Lo que necesito saber es si All for One tiene subordinados que pueden ocupar su lugar directamente. Ante eso, Toshinori negó con la cabeza. No directamente, dijo. Saqué gran parte de su red antes de pelear con él hace 7 años y no creo que los haya descubierto, explicó. Aunque Yaji se detuvo a la mitad de su nombre. Sozo tuvo el buen gusto de no presionar, pero todos sabían lo que Toshinori había estado a punto de decir. Gran Torino habría sabido ese detalle. ¿Qué pasa con los que se escaparon? Preguntó el comisionado en su lugar. Demasiado joven, respondió Olmig. Con el tiempo, Tomura hubiera sido uno de sus comandantes, pero no ahora. Tal vez ese era su plan para reemplazarlos, agregó. El comisionado asintió, y Mirai pudo ver cómo estaba trabajando en su mente. El público ya sabe que perdí un héroe anoche, dijo. El cuerpo de la abuela había sido tirado y los medios de comunicación habían obtenido su primera noticia, y luego habían hecho la conexión con la pelea pública de la noche anterior. La agencia Olmig se encargará de los arreglos del funeral, dijo Mirai al grupo. No tenía idea de que podrían ser los deseos de Gran Torino pero estaba seguro de que Yaji lo sabría. O al menos sabría a quién preguntar o dónde encontrar esa información. ¿Estás seguro de que es sabio? Preguntó el comisionado. ¿Podría enviar el mensaje equivocado?, agregó Sozo. ¿Inteligente?, preguntó Toshinori con deliberado cuidado. Mirai notó que Nezu escuchó la advertencia tan bien como él. El comisionado le dio a Olmig una mirada que decía claramente que el problema debería haber sido obvio. Gran Torino no era miembro de su agencia, y que usted organice el funeral solo llamará la atención sobre su muerte. No creo que eso sea un problema, respondió Nezu diplomáticamente. El mundo sabe que la operación fue dirigida por Olmig, por lo que hacer que la agencia Olmig se encargue del funeral será simplemente honrar las pérdidas sufridas. Mirai estaba seguro de que el director sabía que despedir a Gran Torino correctamente era importante para Olmig. El comisionado lo pensó por unos momentos antes de asentir. Sir Niuteye sabía que en realidad no le importaba solo quería que cualquier mala publicidad se solucionara rápidamente. Todavía tenemos que encontrar algo para Besgeanist, pero eso puede esperar hasta que sepamos su condición actual, dijo Sozo, dejando la pregunta de Gran Torino. Lo cual te deja, dijo mirando a Olmig. Yaji asintió y luego miró hacia el techo mientras esperaba. Hay varias maneras de lidiar con eso, dijo lentamente. Oh. El comisario no parecía convencido.
Curiosamente, el director Nezu asentía, pero la rata probablemente había pensado en algunas opciones. Puede que no te des cuenta de esto, pero toda mi carrera ha consistido en derrotar a All for One, dijo Toshinori con franqueza. Él mató a mi mentor, él mató, All Might no terminó. El comisionado no necesitaba saber la historia de One for All. ¿Qué estás sugiriendo? Sozo preguntó con desconfianza. Podría retirarme, dijo Yaji. No. Dijo Sozo. Eso definitivamente enviaría el mensaje equivocado. Toshinori le dio una sonrisa irónica. Va a suceder eventualmente, le dijo al comisionado. ¿Qué es? Mi retiro, le dijo All Might sin rodeos. Ahora no, insiste Sozo. Si vino con la revelación de este All for One entonces, el comisionado negó con la cabeza. Podría ser algo bueno, sugirió Nezu. Se acaba con todo, dijo. Podría venderse como un triunfo. All Might asintió y Sozo parecía vagamente interesado, pero Mirai negó con la cabeza. Para que eso se venda bien, también tenemos que sacar a sus hijos. ¿Hijos? Sozo ahogó la pregunta. Nezu también parecía interesado y Toshinori estaba en conflicto. Mirai asintió. All for One tiene 2 hijos, explicó. Tomura Shigaraki es el mayor y el menor es Izuku Midoriya. Se sorprendió un poco cuando Toshinori negó con la cabeza. Tomura Shigaraki no es su hijo. Él hizo una pausa, haciendo una mueca. Es el nieto de Nana Shimura, dijo finalmente. Sir Niuteye se dio cuenta de que el nombre no significó nada para Sozo, pero Nezu asintió con gravedad. Entonces, ¿no es un hijo? Él confirmó. Yagi negó con la cabeza. Bueno, todavía tendrás que ser contenido si queremos decir que tu retiro es lo mejor, dijo Mirai, tratando de transmitir una disculpa con la mirada. Sabía quién era Nana Shimura, pero no tenía idea de que había tenido un hijo, y mucho menos un nieto, pero, corromperlo era algo que All for One haría. Tomura Shigaraki sin duda hará algo, dijo Nezu, logrando no sonar alegre. Era más que estaba seguro de eso y, sinceramente, Mirai no podía encontrar fallas en su razonamiento. El más joven, sin embargo, el director se detuvo y lo miró, pidiendo más información. Mirai negó con la cabeza. No tenemos mucha información sobre él, admitió. Su nombre es Izuku Midoriya, pero también ha sido Izuku Chui, Izuku Impei e Izuku Kawa, recitó Sir Niuteye los nombres que había encontrado para el niño. Pero siempre Izuku. Él asintió. Podría ser porque era joven, explicó y luego le dio a Yaji una mirada aguda a su expresión. Toshinori transformó rápidamente sus rasgos en algo neutral y dio una señal que indicaba que hablarían más tarde. Sozo se lo perdió, pero Nezu no. El director se inclinó hacia adelante. Bueno, hasta que haga algo, y eso es, si hace algo, entonces podemos lidiar con él, dijo. Casi sonaba como si la rata lo creyera, pero Mirai suspiró por lo bajo y asintió minuciosamente. Tendría que darle al director sus archivos. Lo que necesitamos, dijo Sozo de arrepentirse, es una distracción, anunció. ¿Una distracción? All Might preguntó suavemente. No es tanto una distracción, corrigió el comisionado, sino una sustentabilidad de fuerza. Algo para decirle al mundo que hemos tratado con el autor intelectual, y es solo cuestión de tiempo antes de que los subordinados sean capturados y juzgados. Nezu se quedó pensativo ante eso. ¿Qué sugieres? Sir Niuteye preguntó cuando se hizo evidente que el director no iba a hablar. Hemos eliminado al autor intelectual, pero tenemos que erradicar a quienes lo apoyan, sin donde están importantes, dijo Sozo. Fue solo porque Niuteye tenía un ojo en el que vio el pequeño suspiro de Nezu. ¿Qué sabía la rata? También está el hecho de que necesitamos hablar sobre las libertades que se tomaron sus estudiantes, continuó Sozo, mirando deliberadamente al director. Nezu miró hacia atrás. Mis estudiantes simplemente rescataron a sus amigos. Encuentro su deseo de ayudarse unos a otros bastante refrescantes. Sozo no estaba contento con esa respuesta. Niuteye sabía por qué. Los estudiantes en realidad habían atacado a un villano. Sería bastante malo si fuera un civil, en realidad, eso no habría sido malo. El civil podría haber alegado defensa propia. Los estudiantes viajaron deliberadamente al área y luego atacaron a uno de los villanos. Cierto, fue para salvar a un compañero de estudios y cierto, sin sus acciones, era probable que los villanos se produjeran con la suya con el chico Bakugou, pero, no parecía que los villanos acabaran a matar a los estudiantes. Y tal vez, si los villanos se hubieran escapado, entonces no habrían matado a GR, podría haber sido donde no era para lo que estaban aquí. No, objetó Sozo. Tus estudiantes viajaron deliberadamente a una zona de combate e interfirieron con la operación. Podrían haber obtenido que los mataran. Podrían haber advertido a los villanos o darles más rehenes. No podría haber estado allí. Y usaron sus peculiaridades en público.
El comisionado al menos tuvo el buen gusto de no decir que podrían haber contribuido a la muerte de la abuela, pero Newteye estaba seguro de que otros no estarían tan restringidos. Querían ayudar a rescatar a sus amigos, los defendió Nezu, pero por el tono Mirai ya sabía que la rata no esperaba ganar esta discusión. Pero el director iba a discutir y el compinche se preguntó qué resultado quería. Un sentimiento admirable pero que va en contra de la ley, respondió el comisionado. Uno que debe ser castigado. Simplemente no servirá para dar la impresión de que aquellos que están destinados a defender la ley creen que están por encima de ella. La cara de Nezu, siendo como una rata, no siempre era legible, pero Mirai podía decir que estaba molesto por algo. Cierto, le concedió el punto al comisionado, porque no hacerlo sería ridículo. Pero todavía son niños, y todavía están entrenando y eso debe tenerse en cuenta. No, significa que tendrá un estándar más alto. Sozo objetó. No podemos tener dudas sobre nuestros futuros héroes. Deben ser vistos como obedientes a la ley y sin conexiones con los villanos. ¿De dónde había salido esa pregunta? Mirai se preguntó tan pronto como el comisionado lo, pero la respuesta se reveló rápidamente. Nezu no mostró ninguna reacción a eso, pero Olmig se estremeció. Ahí había una pregunta sobre uno de los estudiantes, se dio cuenta de Sir Newteye. Tal vez no uno de los que estaba en la supuesta misión sino uno de ellos, en algún lugar Y. Nezu quería usar la conexión. El comisionado también lo hizo pero de una manera más obvia. Examinamos a todos nuestros estudiantes héroes. Ninguno de ellos tiene conexión con villanos conocidos, dijo el director. Incluso sonaba cierto. Probablemente era cierto. Si bien no era raro que algunos héroes tuvieran villanos en la familia, eran conexiones tenues. El primo de su primo o algo así. O el héroe en cuestión generalmente se asegurará de que su pariente estuviera en la cárcel, generalmente de su mano para demostrar que su lealtad era con la justicia. Esto parecía ser otra cosa. Eso no es cierto, dijo con certeza el comisionado. Levantó una ceja para desafiar a Nezu. Mirai se preguntó qué sabía el comisionado. No hay evidencia de una conexión, solo hay circunstancias y coincidencias, respondió Nezu. Hay colusión y contacto, replicó Sozo. Ya has indicado que Wa tiene una fuga, ¿puedes ignorar la posibilidad de que sea ella? Ella no es la fuga, dijo Nezu con fuerza. El villano estaba hablando para confundir, Y. En caso de que haya un vínculo, ¿no es mejor conocer al enemigo? Mirai no sabía todos los detalles pero asintió. Si hubiera un estudiante en la UA que supiera Watt estaba conectado con los villanos, entonces sería fácil usarlos para rastrear a los villanos. Era posible que tuvieran una conexión que no conocían, e incluso si fueran un villano o un espía, el director tenía razón. Era mucho mejor conocer el eslabón débil. Era mucho mejor explotar esa conexión a tu favor. Sozo negó con la cabeza. Wa necesita desesperadamente una victoria. Necesitamos una victoria, agregó, reconociendo de mala gana que la comisión también recibiría un golpe. Encontrar a la espía villana y tratar con ella nos dará eso. Excepto que ella no es la espía, trató de evidentemente Nezu. Pero hay un vínculo. Y si la expulsa, el verdadero espía se ha aliviado y probablemente se revela. Newteye vio la forma en que Yaji miró eso. La expresión decía en silencio que dudaba que cualquier espía de All for One fuera tan descuidado. Nezu respiró hondo. Creo que esto es un error, dijo. Necesitamos una victoria del público, enfatizó Sozo. Y todavía tenemos que hacer algo con respecto a la revelación, añadió. Toshinori suspiró ante eso. Los detalles de mi peculiaridad no se conocen, afirmó lo obvio. Simplemente tendré que admitir ahora que la forma de beneficio es parte de él, y que no puedo mantenerlo indefinidamente, explicó. Era una explicación razonable. Los límites de tiempo en las peculiaridades no eran desconocidos. Y puedo decir que cuanta más energía uso, más rápido quemo mi forma mejorada, añadió Yaji con más detalles a la historia. Sozo lo pensado por unos momentos antes de asentir. Bastante bien. Pero quiero que esa chica se vaya, agregó. No puedes arrestarla, dijo Nezu. No tenemos pruebas de nada. Al público no le importa eso. Son todos los detalles adicionales, el comisionado agitó su mano. Lo que les va a importar es que se haya encontrado y expulsado a un colaborador del villano. Esa fue, desafortunadamente, una declaración verdadera. Mirai asintió con la cabeza aunque todavía no tenía idea de quién era esta chica. Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. 4 cabezas se volvieron hacia él cuando la puerta se abrió y una joven de color azafrán asomó la cabeza. No era solo su piel la que tenía el color azafrán, era toda ella, dejando solo los tonos naturales de luz para definir sus rasgos. Comisionado, ¿tiene esa otra reunión? Le dijo a Sozo antes de echar la cabeza hacia atrás y cerrar la puerta.
Ah, se quejó Sozo, pero se levantó ante la llamada. Atravesó a Olmig con un ojo. Iremos con eso por ti, Olmig. Puedes retirarte en otro momento. Yagi le dio una suave sonrisa. Entendido, señor, concedió, aunque Niuteye pensó que su amigo quería algo cuando se ofreció a retirarse. Bien, dijo Sozo. Eso parece ser todo. Hasta que haya nuevos desarrollos, estuvo de acuerdo Nezu fácilmente. Con facilidad, pensó Mirai mientras el director asentía al comisionado. Bien, dijo Sozo de nuevo. Si jugamos bien, tal vez no sea un completo desastre, dijo antes de alejarse de la mesa. Y tal vez, no terminó mientras caminaba hacia la puerta. Esperamos capturar a Tomura rápidamente, dijo Yagi. Asegúrate de hacerlo, dijo Sozo mientras se iba. Nezu lo vio irse antes de que pareciera sonreír y luego atravesó a Olmig con un ojo morado. ¿Ahora, hablamos?